Bienvenidos a una nueva edición de Coder Lifestyle. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, un tema que nos apasiona, que es el desarrollo de videojuegos. Y hoy para esto va a estar con nosotros un buen amigo, William Lucena, que se ha especializado en esta área. Bienvenido, William. Bienvenido. Gracias, muchachos. Gracias por la invitación. No, bueno, en principio vamos a comenzar a que nos cuentes un poco de tu historia y nos cuentes qué te motivó a estudiar en el área de sistemas. Bueno, como muchas de las personas que están en el área de sistemas, mis inicios fueron justamente relacionados con los videojuegos. Uh-huh. Yo, bueno, usé, además de las tradicionales consolas, ¿no? En los años 90, Uh-huh. cuando conocí la computadora, bueno, llegó la primera computadora a mi casa, para jugar allí, bueno, habría que saber un montón de cosas que, bueno, no es como en la actualidad. Sí, correcto. Había Sí. algo llamado la memoria extendida, eh, había que saber mucho de todo eso. Bueno, ahí las personas que querían jugar tenían que aprender un poco, la verdad, de computación. Correcto. Y por ahí empezó, me fue gustando, fui aprendiendo muchas cosas, no solamente de software y de hardware. Y la verdad mi sueño fue hacer videojuegos y en aquel momento había muchas revistas, recuerdo, vendían muchas revistas relacionadas con los videojuegos y algunas incluso con el desarrollo. Y bueno, las compraba, las leía, no había internet, pero ese era el internet de aquel Exacto. momento. Sí, la revista, correcto. Y, y bueno, por allí empezó todo. También con el hardware, experimenté con el hardware, por supuesto dañé las primeras computadoras, Uh-huh. pero luego también por allí empecé a trabajarla incluso como negocio, porque primero ayudé con las computadoras de la familia, pero luego empecé a vender también computadoras por mi cuenta, Uh-huh. a armarlas, a comprar las piezas, a armarlas. Y eso también me dio un poco de experiencia y en ambos ámbitos. Correcto. Y un día dije que esto era lo que yo tenía que hacer. O sea, definitivamente tenía que estudiar computación o algo relacionado con la computadora. Y bueno, mi sueño, hacer videojuegos. Me acuerdo que lo primero que hice fue en PowerPoint. Bueno, no tenía ni idea de la programación. Ok. Hice en PowerPoint, bueno, con las opciones que te da PowerPoint de animación, de hacer link con láminas, Ajá. etcétera. Ok. Y bueno, la verdad el primer paso fue cuando entré a la universidad, porque yo no logré entrar en el área de sistemas, pero entré a educación Ok. de física y matemática, Vale. y allí había un grupo de investigación que estaba justamente al lado, el salón era fijo, al lado había un grupo de investigación, había un centro de investigación, pero de educación. Y allí, bueno, tenían como varias ramas de la educación para hacer, investigar y eso, y había uno que era de realidad virtual. Ok. Me llamó la atención, me inscribí allí, me aceptaron. Y bueno, allí, ese primer año de educación, estuve con ese grupo haciendo investigaciones sobre realidad virtual. Trajeron un software que era buenísimo, que permitía hacer software de realidad virtual prácticamente en cualquier computadora, incluso en los browsers de aquella época. Wow. Estamos hablando de 1997. Imagínate. Sí, Sí. con, no recuerdo, Netscape creo que se llamaba. Sí. Creo que se llamaba Terrible. el browser de aquella época. Y el Internet Explorer. Y funcionaba. Ese primer año, que bueno, obviamente no me pagaban, era solamente un grupo de investigación, me sirvió para que al año siguiente, en 1998, perdón, el 99, la universidad me contrató. Me contrató para hacer un software de realidad virtual para CanTV en ese caso. Ok. O sea, Ok. CanTV le pidió a la universidad y la universidad me contrata a mí para hacer ese software. Y aunque yo todavía no sabía programar, Ok. lo hacía de manera intuitiva. Vale. Por la documentación que había sobre el software y todo esto. Era como una especie de C, el software, el lenguaje. Y bueno, hice ese primer software así sin saber programar de manera formal, Oficial. Ok. pero así fue. Y ese mismo año, en 1999, fue que logré hacer el cambio para ingeniería informática. Donde, bueno, por fin cuando me enseñaron para mí fue increíble. Cuando yo de verdad entendí de dónde salía todo eso.
todo lo que es la programación, los algoritmos, Ujú. y bueno, fascinado. Bueno, la universidad incluso me contrató para otros proyectos. Hice uno grande que fue para el programa de educación petrolera. En aquel entonces Ujú. era hacer una refinería virtual. Ese fue un proyecto bastante grande porque era como un software tipo, en aquel entonces se llamaba Encarta, me acuerdo. Era un software Oh, multimedia. A él Ok, se le llamaba software multimedia. Que bueno, tenía el clásico modelo de Encarta que era texto con imágenes Ujú. y correcto. Sí, pequeños me videos acuerdo y de eso. eso. Y tenía esta sección de realidad virtual donde tú entrabas a una refinería virtual, Ok. la podías recorrer, había un autobús, como decir, un autobús escolar, y podías recorrerla y tenías un audio que te iba indicando todo el proceso, etcétera. Ese software se distribuyó en CD originales, por supuesto, o Ujú. sea, Claro. y que era para todas las escuelas de Venezuela, o por lo menos las escuelas públicas. Vale. Y bueno, me quedó por ahí unas copias Unas de copias. ese, sí, unas copias originales. Eso todavía lo puedes hacer correr. Sí, eso corre en Windows, eso que fue la razón por la cual eso se detuvo, esa distribución, porque Ok. hubo no sé si recuerdan, hubo esa ley de que ahora todo tenía que ser en software libre Ah, de acuerdo. y, Recuerdo. y las escuelas ya no podían tener Windows, a pesar de que, yo no sé si esto lo saben, pero en Venezuela el gobierno tenía un contrato con Microsoft para que todo lo que fuera gubernamental tenía la licencia original de Windows. Ok. Cuando hicimos ese software, esa era la política del Estado. Y después la cambiaron de En un día algún para punto otro. cambió a software libre y bueno, no se podía distribuir ese software. Ok. Pero si yo agarro mi Windows 11 y lo pongo, todavía funciona. La verdad tendría que hacerla. La voy a hacer. Sí, porque las cosas viejas de Windows pues tienden a no funcionar. Sí, Pero era sí, solo como por un sí, side question. estaba hecho en Visual C, la parte inicial, digamos. Ujú. Y voy a probarlo porque de hecho quiero compartir un poco por mis redes. Tomarlo, Ese le trabajo. voy a hacer unas fotos, le voy a grabar y voy a compartir algunos segmentos de ese software en las redes. Ya pedí los permisos. Ya Chévere. estuve hablando con la gente que dirigió el proyecto y me dieron el permiso. Qué bueno. Chévere. Está interesante lo Sí. que estás mencionando, porque ya desde una edad temprana te metiste a investigar, tenías esa pasión, esa curiosidad de estar como que metiéndole mano a las cosas. Y lo interesante aquí es que ya comenzaste a manejar en cierta forma ambientes 3D, ¿no? Que ambientes virtuales, que te da ya como que esa experiencia para después saltar a lo que sería la programación de videojuegos. Ya te da cierto background, y lo cual es, porque generalmente, ahora lo hablo desde mi experiencia, ¿sabes? Si no está en esas partes, pues, o uno no se dedica a buscar, pues, es muy difícil como que, ¿sabes? Ir a programar ambientes virtuales o hacer ese tipo de programación, pues, en este caso. Está cool, me parece interesante. Sí, sí. Una pregunta, antes de avanzar. Digamos que, listo, tú aprendiste, digamos, empíricamente, ¿verdad? Trabajar estos ambientes con esas herramientas que estaban a tu disposición. Ujú. ¿Crees que hubiera sido, o sea, mucho más fácil, o un poco más fácil, o hubiera sido igual hacerlo si hubieras entrado directamente en la carrera? Bueno, sí, lo que está relacionado a la programación, sí, pero la programación era, no sé, un 30, 40% de lo que había que hacer, porque era primero aprender a modelar tridimensionalmente, Ujú. que ese software te lo facilitaba bastante, pero también era muy limitado. Cuando lo comparo con las herramientas actuales, era muy, muy limitado. Claro. Y también está, ya una vez que modelas, bueno, y saber el tema del texturizado y todo eso, Ujú. el montaje ya, digamos, en lo que es la escena, en la escena tridimensional, también es un trabajo que, bueno, requiere bastantes horas, ¿no? De aprendizaje. Y esa parte, obviamente, que no está relacionada con la programación, sí, no importa en qué momento la aprendas, siempre va a requerir la misma cantidad de horas Claro. y eso. Ok. Y bueno, y la programación obviamente que era ya, digamos, para darle la lógica y eso, sí, por supuesto. Hubiera sido mucho más rápido ese proceso de desarrollo, que fueron 2 años, Ujú. definitivamente
era mejor teniendo las herramientas de la habilidad, ¿no? De programación. Vale. De acuerdo. Les quería decir era que antes de eso yo había investigado, bueno, estaba el 3D Studio, que es un software que desde 3D aquella Studio. época y Lo hasta el recuerdo. sol de hoy todavía se usa a nivel profesional, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que yo llegué a usar el 3D Studio en DOS, Wow. pero ese sí es un programa que es extraordinariamente complejo si no tienes ni una guía ni una Claro. guía para usarlo. O sea, eso de verdad traté y no logré aprender a usarlo mucho. Y había otro que me vino en una de estas revistas que traían estos CDs, Ajá. que era mucho más sencillo de usar. Sí llegué a hacer algunas cosas. Y porque el otro sueño que yo tenía era el diseño, porque claro, está muy relacionado. Sí. Está muy relacionado y Claro. probablemente lo vamos a hablar luego. Ujú. El diseño y la ilustración Exacto. con los videojuegos. Es total. Así que la verdad es que antes que yo tener bien clara la idea de la programación, era diseño donde yo quería entrar. Oh. Porque claro, es lo más inmediato. Tú te Correcto. imaginas el juego y tú de inmediato lo que quieres es lo visual. Entonces, Exacto. Sí. ese fue mi Total. primer instinto, estudiar diseño gráfico. Solo que, bueno, ya después, más adelante, ya cuando ya estaba cerca de entrar a la universidad, fui entendiendo que era más lógico la programación que Ujú. el diseño. Pero casi pude haber estudiado diseño gráfico, porque también mis padres me informaron un poco y de ahí se tomó la decisión. Vale. Es una Pero sí. Hubiera sido Designer Lifestyle. y no designer fuera- lifestyle. Sí. Sí, la historia puede haber sido diferente. Una pregunta acá es cuando estabas, bueno, sí, cuando comenzamos con la parte de programación, ¿qué lenguaje de programación tocaste cuando estabas en la universidad? Pero tú dices en el proceso, en la carrera o antes de... En la carrera, ya cuando entras, cuando haces el cambio hacia lo que es la parte de estudiar en la universidad sistema, ¿qué lenguajes de programación son los primeros que tocas? Bueno, el primero que es en aquella época, es el que se impartía en los primeros años. Ujú. Se me olvidó el nombre. Pascal. Se me olvidó el nombre Pascal, probablemente. Pascal. Pascal para mí es un lenguaje extraordinario y yo lo recomendaría para cualquier persona que quiera aprender a programar. Yo sé que a lo mejor esto es un consejo que probablemente no aplica para la actualidad, pero Ujú. es que cuando lo comparo con todos los lenguajes que yo he probado, sigue siendo para mí el mejor para aprender. Ese libro que recomiendan, que es el de, también se llama Pascal, el autor no lo recuerdo, pero también fue prácticamente el profesor, porque si uno compara las horas que tuvo de clase con las horas leyendo ese libro, para mí el libro fue más profesor que el propio, Claro. el que estaba, digamos, presencialmente. Es muy bueno. Yo creo que si alguien lee el libro sin ir a clase, puede aprender a programar. Perfecto. También estuvo el de Java. El de Java también es muy bueno. Ya 2 años más después. Ujú. El de Java también es muy Así bueno, es. pero no es tan fácil aprender a programar iniciando con Java. La verdad es que no. Sí, sí, es demasiado verbose, tiene mucha sintaxis para hacer Sí. algunas cosas sencillas. Nos pusiste claro que... ibas a preguntar algo, Alfonso. No, que me pones a pensar, en verdad, o sea, ya obviamente uno entiende los conceptos de loop, de condicional, ¿sí? Entonces, dices, pasé 6 meses, pasé un semestre aprendiendo todos estos conceptos tan básicos. Pero bueno, sí, nada. O sea, obviamente estábamos aprendiendo, Alfonso, bájale 2, listo. No, yo lo he pensado bastante y sí lo veo como un proceso que es normal que dure 6 o hasta más de 6 meses para entender esos conceptos que son básicos, pero que la verdad es que la práctica es lo que a uno le da, Sí, correcto. le da la Sí, sí. posibilidad de Ujú. hacerlo, porque el Correcto. concepto a lo mejor no es tan complejo, pero la práctica sí. Sí, La Total. práctica sí requiere mucha práctica. Eso es algo que, si hay alguien que está escuchando que quiere aprender a programar, que está en ese proceso, mucha práctica. correcto. Sí, Correcto. y no es que alguien, o sea, listo, sí, a nosotros nos explicó un profesor por 6 meses y un preparador, pero lo que, como dice Will, lo que agrega más valor es aprender y por eso los libros, o esos libros de esa época, o sea, eran chéveres porque te explicaban y ahí mismo un pedacito de código
y ahora trata tú de hacer esto. Entonces, mucha gente me ha preguntado a mí o ha querido que le explique yo cómo programar y en verdad o sea, uno lo puede explicar, pero no lo vas a, o sea, hasta que no lo hagas, no lo vas a poder hacer. Sí, Y me vas a decir, no lograste enseñar a programar, pero es que no se trata de no se trata de que yo te enseñe a programar, que yo te explique, se trata de que tú hagas algo hasta que te salga. Así es, Eso. así es. Siguiendo la secuencia, voy a generalizar aquí un poco. Innegablemente vas a trabajar en sistemas transaccionales. Es decir, Correcto. uno viene, y eso es una generalización. No, pues, En la no, mayor. o sea, Eso es una realidad. Eso es una Esa realidad. está bien, esa está bien. Sí. Y no estás ofendiendo a nadie, Sí, Remo. Entonces, esa es una realidad. Entonces, lo que sucede es que, ahora la pregunta que te hago, ¿tú caíste en ese mismo, vamos a decir, en ese mismo bucket o ese misma pote? ¿O cómo hiciste tú para evitar eso y de repente buscar empresas que realmente se dedicaran a la parte de videojuegos? Porque que yo sepa, para esa época, estamos hablando de repente 2000, 2005, y en el 2006, país donde se 2007. encuentra, 2006, correcto. en el país donde nos encontrábamos, pues eso no es una industria muy desarrollada. Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo fue tu trabajo, cómo fue tu trayectoria allí? Que nos cuentes un poco acerca de eso. Sí, bueno, yo tenía claro que eso es lo que yo quería trabajar en eso. Y cuando me vi en esa situación en la que empecé a buscar y no había nada, tenía claro que yo quería trabajar en una empresa relacionada con los videojuegos Ujú. y hice todo mi esfuerzo para hacerlo. Recuerdo que había una empresa que hacía videojuegos para móviles, en aquel entonces los móviles no eran inteligentes. Y no me aceptaron, madre, que de verdad que fue tan decepcionante para mí, porque yo recuerdo que allí había gente de la universidad trabajando, o sea, eran compañeros de la universidad que, al igual que nosotros, o sea, no se habían graduado, o bueno, estaban en ese proceso de graduación, o Ujú. estaban recién graduados, y no tenían esa pasión por los videojuegos. O sea, simplemente Ok. recuerdo que hablé con varios de ellos y estaban así como que, sí, bueno, estoy Bueno, aquí aquí estoy. porque, bueno, No me toca la otra. sí, Sí. bueno. Es súper aburrido, ¿eh? Imagínate hacer eso, que un Y muñequito salte. Qué estupidez, ¿eh? sí, se imaginarán yo con los ojos así pelados. Yo quiero trabajar aquí. No convencí al dueño, no lo convencí, de verdad que lo traté, pero no lo convencí de que yo tenía cierta experiencia, porque yo le hablé de la experiencia que yo tenía, que era con realidad virtual, que era con software multimedia, software educativo, etcétera, pero no le interesaba el 3D porque eran videojuegos Mm, 2D de aquella época en los móviles. Sí, exacto. Se imaginarán, El eso era un culebrito. software que se llamaba Brew o algo así, Ujú. que era un software privado, o sea, no era un software libre ni nada, que tenían algunas empresas. Creo que Nokia era una de ellas. Nokia, los dispositivos Nokia reproducían ese tipo de juegos. Ujú. Y bueno, no lo logré. Entonces, al final conseguí esta empresa, que creo que hay pocos que pueden decir esto. Es Ujú. la única empresa en la que he trabajado y actualmente estoy todavía trabajando allí. Y ahora van a entender por qué. Ah. Esa empresa, bueno, no era de videojuegos, pero sí hacían cosas, digamos, era software interactivo, vamos a decirlo así. Software Ok. interactivo, porque tenían como varias experiencias con empresas, digamos, a nivel de marketing. Entonces, en aquel entonces, cuando yo los llamo, habían hecho una página, era como un video, una experiencia interactiva con Ujú. la serie de Lost, que en aquel The entonces, Lost. bueno, era lo Ok. máximo, sí, Claro. y se veía buenísimo. Era como, no sé, era como algo allí interactivo oficial de Lost, Ok. Ujú. porque creo que era con Sony Entertainment que tenían el acuerdo. Y otra de las cosas que tenían allí, habían hecho publicidad Ujú. para venezolana, hecha en 3 dimensiones. O sea, Ok. por ejemplo, tenían el logo de una empresa muy Ujú. famosa de juguetes, Ok. y Ok. el logo tridimensional lo habían hecho ellos. Ok. Y tenían varias publicidades, digamos, la parte 3D lo habían hecho ellos. Y yo dije, bueno, no es videojuegos, pero es Pero lo se más acerca. cercano Claro. que encontré. Claro. Sí. Y bueno, me aceptaron. Me acuerdo que era un 14 de febrero, un día bien extraño para una entrevista de trabajo. Ujú. Y cuando, bueno, me gustó, ellos me mostraron todas estas cosas.
todas estas animaciones y toda esta... Quedé fascinado. Ok. De verdad que quedé fascinado con todo lo que habían hecho. Ingreso, me llaman, pero resulta Ujú. que eran dos empresas hermanas. Es decir, en el mismo lugar eran dos oficinas. Una, como decir, como una oficina y a las dos oficinas más ahí de vecinos tenían la otra empresa. Vale, Ok. vale. Y cuando yo voy, resulta que era en la otra, no era donde me habían mostrado todo Oh. esto, Ok. era en la otra. Pero bueno, como son, digamos, los mismos socios, los mismos dueños, Ujú. Claro. entro en la otra. Y bueno, yo me sentí un poco engañado porque La otra era un sótano así, con un bombillo de esos viejos. Ventilador de techo. aquí no había nadie, en esta empresa no había nadie. Yo era su primer empleado. Ok. O sea, estaban los directivos, eran dos personas y yo era el primer empleado relacionado con programación porque Ok. también iban a empezar también con otros empleados de otros ámbitos, ¿no? Pero Ujú. con la programación yo era el primero. Ok. Y bueno, me sentí engañado porque también el primer proyecto era en web, era un proyecto web. Ok. Para nada Nada que ver relacionado. con, bueno, nombré ese canal Sony Entertainment, pero un No, canal tranquilo. No, de tranquilo, televisión. tranquilo. Nada que ver con eso. Entonces, bueno, me sentí un poco engañado. Pero fíjense que fue bueno y por eso es que todavía estoy trabajando allí. Ujú. Son una gente que les gusta, están abiertos Ok. a todo tipo de proyectos y que les gusta trabajar con proyectos, digamos, siempre de innovación, siempre. O sea, Ujú. no les fastidia, al igual que a mí, como profesional de la informática, me Ujú. fastidia trabajar siempre en lo mismo. Siempre quieren trabajar en proyectos diferentes, incluso si eso implica que sea con lenguaje de programación diferente, pues se hace, no hay problema. Ok. Y eso me encantó, eso me gustó, eso va conmigo, eso va conmigo. Ok. Y así fue. Donde todo cambia Ujú. es porque la verdad es que hicimos varios proyectos exitosos, tuvo bastante éxito en Venezuela, proyectos web y también para móviles, porque no eran dispositivos inteligentes, pero se hacían páginas, lo que llamaban páginas web, no sé si las recuerdan, Sí, recuerdo. eran estas páginas especialmente adaptadas a estos Para dispositivos. móviles. Ujú. Sí, y allí tuvimos varios productos exitosos. Perfecto. Entonces, bueno, estuve contento hasta que llegó el punto en que dije, bueno, pero yo quiero ya hacer lo mío. Pasaron unos 4 años. Les propuse, yo por mi parte investigaba Ok. sobre desarrollo de videojuegos. Esto lo Toma. hice por mi parte, no en la oficina. Pero les propuse, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Porque está en auge la realidad aumentada Ujú. y yo hice unas pruebas y les propuse, oye, mira, esto lo vi cómo se hace y podemos hacer algo relacionado con esto. Vale. Y así fue y me dijeron, no, sí, vamos, si tú quieres, o sea, si tú crees que puedes proponer algo y lo puedes hacer, hazlo. Y me dieron la oportunidad y bueno, lo hice. Qué y bueno. fue de allí donde salió los primeros videojuegos. Ok, entonces ha sido un tremendo camino de buscar un como que lugar adecuado para en un país donde realmente esa industria es casi inexistente. Y lo bueno de esta empresa es como que te dio la oportunidad. Te dio la oportunidad que, bueno, sí, vamos a comenzar vamos a aceptar tu propuesta y vamos a hacerlo. Ahora, mi curiosidad es, ¿cuál fue tu primer videojuego y de qué se trataba? Bueno, la primera experiencia que hubo era un juego, era con BlackBerry, recuerdo, Ajá. que era lo del momento, era el dispositivo del momento, era un juego usando Sí, porque a esta gente no le gusta nada convencional, es decir, no se podían hacer juegos, digamos, tradicionales, donde existiera una palanca y un botón, nada Ok. de eso. Esto Ok. tenía que tener algo diferente, porque Ok. ellos son así. Entonces se usaba el acelerómetro del dispositivo Ok. y con eso, haciéndoles el movimiento, bajaban unos implementos de arriba, como que iban cayendo, y con Ujú. eso se armaban tragos para hacer bebidas. Entonces caía que si limones, que si un poquito de botella, que si de ron y esas cosas, y se Ok. hacían bebidas, ¿no? Eras un barista, chévere. Sí, Un bartender. bartender. era un bartender, era un bartender.
Eso, bueno, estuvo bien, no es que fue exitoso, pero sí tuvo varias descargas en la tienda de BlackBerry. Ok. Y bueno, ahí fue cuando yo propuse, vino el Mundial de Fútbol y propuse hacerlo el juego de fútbol, ¿no? Que Ok. fue el que presentamos luego en la Game Expo. Mm, Para que tuviera ese toque especial, bueno, en realidad aumentada. ujú. Y lo complejo y lo realmente complejo y lo que le voy a dejar aquí como comentario para todos los que quieren ingresar en este mundo de los videojuegos Ujú. es que había que hacerlo multiplayer, pero en red, Ok. Ujú. por internet, en red local y por internet. Ok. Hacer un juego en red es algo muy complejo. Es algo que les tengo que decir a todos aquellos que tengan esa idea en mente. Es muy complejo. Esto te multiplica. A ver, es difícil de explicar porque es la programación que uno conoce, pero hay que llevar un nivel de abstracción que normalmente uno no lo ve cuando hace un software, digamos, para usarlo una sola persona. Vale. Entonces, se multiplica más o menos como por 3 o por 4 la complejidad de cualquier algoritmo que estés planteando. Cualquier problema que quieras solventar, cualquier situación que quieras hacer, se multiplica a más o menos como por 3 o por 4 la complejidad. Porque tú tienes que pensar en que esa acción no solamente la va a hacer la persona, sino que la va a ver otra persona y va a tener un código diferente. Ahí es donde está lo difícil. Ese código va a ser diferente. Porque, por ejemplo, en el fútbol, cuando la función de chutar una pelota, Ujú. Ujú. tiene un código que va a desplegar una animación, que va a aplicar una fuerza, etcétera, etcétera. Ujú. Pero del otro lado no puede tener eso. No puedes aplicarle la fuerza porque si no tendrías una pelota que va en una dirección que no es la misma donde está Correcto. Ok. el original y que la animación, bueno, sí, hay una animación que sí debe ser la misma, pero que obviamente va aplicada a otro personaje que no es el tuyo y que además tiene que estar todo sincronizado. Entonces, hay una complejidad de verdad grande en lo que es la programación en red. Y bueno, ese fue el gran problema que me encontré, que yo no tenía ni idea, se veía muy fácil en los tutoriales. Sí, claro. Déjalo. Y por eso, bueno, yo me metí yo dije que sí, yo acepté y bueno, estaba la fecha, el deadline era el mundial, obviamente. Claro. Y ¿Estabas en época de eliminatorias o ya estabas en el año del mismo mundial? era el año del mundial, pero bueno, empezamos antes del mundial y bueno, ya nos llegó el año y yo De todavía acuerdo. estaba allí peleando con eso. Pero lo logramos, porque a pesar de que yo era el que hacía esa parte del software, nos Ujú. dividimos en cuanto a lo que tiene que ver con el lobby. Para alguien que no entienda lo que estoy diciendo, hacer un juego en red tiene que primero encontrarse todos los dispositivos en algún punto, Ujú. saber los IP de cada dispositivo Ok. y luego es que se inicia de manera síncrona la partida. Entonces hay que hacer un lobby y esa parte la hizo otra persona y bueno, logramos hacerlo para la fecha. Nos encontramos con 1000 problemas, pero lo logramos. Y el juego, bueno, lo pudimos presentar en la Game Expo, que me recuerdo que incluso el día de la Expo, cuando ya era la hora de estar allí, estábamos nosotros compilando todavía, compilando lleno porque no, descubrimos un problema. Es que aquí tú haces un cambio y como le dije, multiplicado por 4, tú cambias cualquier cosa y bueno, eso puede durar Efectos. días tratando de que los efectos colaterales no te alteren todo. Entonces, eso fue lo que pasó. Hubo un pequeño cambio. Ay, no, vamos a cambiar algo aquí antes de irnos. Y bueno, nos dañó algo allí grande. Pero bueno, llegamos ese día tarde, ese primer día de la Game Expo, pero logramos presentarlo. Se quedó y bueno, a la gente le gustó, la verdad. Y Qué bueno. la gente fue un éxito. Sí, ellos hicieron un stand bien bonito con el tema del fútbol y quedó bien chévere. La verdad es que quedó bien chévere. Te hago un par de preguntas que no importa si no salen, pero sé que hay dos maneras de implementar ese tema de multiplayer. Que el host sea uno de los jugadores o que el host sea un servidor centralizado. ¿En móvil puedes hacer eso? En móviles, sí. De hecho, eso fue hecho en móviles. Ese juego fue hecho en móviles. No digo, pero ¿el host era uno de los celulares o tenías un servidor Ah, centralizado? correcto. Sí, no, con el caso del servidor, sí, ya sería
no sería en un móvil. Este sería un servidor dedicado para eso. Pero en ese juego sí era uno de los dispositivos que se convertía en el servidor y los demás eran los clientes. Así era. De acuerdo. Así fue hecho y es como todavía yo lo recomendaría hacer, ¿no? Para cuando quieres hacer un juego donde no hay tantos jugadores, obviamente. Ok. En ese caso eran máximo 8 jugadores. Ok. Y Ok. ya con los 8 le costaba un poco al celular, la Sí, verdad. no, Eso obviamente. obviamente cambiaría al día de hoy, por supuesto. Claro. Creo que ya sería mucho más fácil. Pero en aquel entonces sí le costaba un poco, pero no era tan grave. No era tan grave. De acuerdo. Y Perfecto. lo otro es, esos cambios, o sea, estamos hablando de hace un montón de años, ¿tenían algún tipo de repo para ese código? ¿Por qué no, o sea, se podían devolver a la versión anterior o el cambio era algo que tenían que mantener? Sí, ese fue un gran error, no haber tenido un repositorio. Ok. Porque eso me hubiera ayudado, claro. Yo cambié Claro, algo te y vuelves después, para atrás y más listo. de una vez me pasó que no tenía cómo devolver, no sabía que... Yo guardaba obviamente como Versión guardaba el proyecto 2. completo, hacía una copia y ya. De acuerdo. Pero eran gigas, o sea, eran gigas cada Claro. vez que hacía eso. Entonces no lo hacía mucho. Y sí, fue un gran error. Para el tema de los videojuegos, no se suele usar el tipo de repositorio que normalmente se usa, porque ahí hay archivos muy grandes Ujú. que no entiende bien, por ejemplo, Git para hacer eso. Correcto. O sea, lo haría de manera ineficiente, quiero decir, Ujú. obviamente funciona, pero de manera Sí. ineficiente. Vale. Entonces, existen unos recomendados para eso. Ok. Ahorita se me va el nombre, pero hay uno, por ejemplo, en el caso de Unity, el Game Engine Ujú. que más sé usar, existe uno que ellos recomiendan. El mismo Unity Vale. tiene todo adaptado para eso. De acuerdo. Está cool. Entonces, esa fue tu primera Sí. experiencia en videojuegos. ¿Cómo, hasta el sol de hoy, o hasta este punto, cómo ha sido la evolución? ¿Qué recursos? Bueno, en ese momento, trabajando directamente con un software como que era el de BlackBerry, muy cerrado, en el cual tendrías que aprender, ¿sabes? Agarrarte el manual, estudiarlo. Pero hoy en día, cuéntanos un poco, porque ya has desarrollado más videojuegos, coméntanos un poco. Se me fue la pregunta. ¿Qué otras, Ayúdame, qué otras Alfonso. cosas, qué otras cosas has hecho? Pues listo. Exacto. Ya. Veo en tu LinkedIn, y esto lo podemos quitar, en tu LinkedIn hace referencia a conductor designado. Sí, Es un juego bien sí. popular en el 2012, ahí tirando cédulas. Hoy hemos tirado cédulas left and right. Sí, conductor designado fue un producto que lo quiso comprar una empresa de Oh. bebidas muy grande, muy grande, que quería, bueno, eso mismo que dice el nombre, quería hacer un juego para ellos ayudarse ahí con el tema de que no bebas cuando conduces. Fue hecho en un game engine llamado Corona, que ya no existe. Ok. Y vaya que de verdad no volvería a trabajar, o sea, si todo existiera, no volvería a trabajar en ese game engine. Con un lenguaje de programación llamado Lua, Ok. que ahorita yo diría que es bastante conocido, en aquel entonces no, pero ahora sí. No me gustó para nada trabajar en Lua, no me gustó para nada trabajar con Corona. Fue complejo, pero bueno, ya habíamos empezado y había que terminarlo. Ujú. Yo creo que si lo comparas con los game engine tradicionales, sí, es muy parecido a los primeros game engine. Muy básico, donde tienes que cargar tu sprites, hay mucho trabajo manual, ¿no? Ujú. Ok. Y fue difícil aplicar las físicas del vehículo, aunque esa parte no me tocó a mí, pero este muchacho ese fue el momento donde hubo más gente en la oficina, para los videojuegos. Ok. Teníamos a 3 personas y un diseñador. Y fue difícil. A mí me tocó la parte de la fiesta donde el protagonista tiene que evitar tomar porque es el conductor designado pero tiene que ir a buscar a los otros que están tomados. Entonces tiene Ok. que evitar. Bastante... cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Es pura coincidencia. Más bien se parece más a mí, que soy el que menos bebe. Sí, correcto. William era nuestro conductor designado porque él en general no bebe, pues. Entonces, No bebe. por eso... Bebo casi que obligado. Sí, exacto. Solo para brindis y cumpleaños. Y en el brindis del cumpleaños nada más. Ah, listo. Disculpa, sí. Sí, entonces, bueno,
ese software, bueno, Corona. Ujú. Luego, otro de las herramientas está, por supuesto, el Game Engine de Epic Games, Ok, que yo lo conocía desde antes que Unity saliera a la palestra, ok. pero en aquel entonces sí era pago. Mm, Esa es la razón por la cual no empecé con ese Game Engine. Y luego que hubo esta apertura, que ahora todos estos softwares son gratuitos, o por lo menos para empezar a usarlo. ujú, Bueno, obviamente en Unity se apresuró allí y bueno, empecé a usar Unity. ujú. Y hoy en día, la recomendación que les voy a dar a todos los que quieran empezar en este mundo es que no es tanto el Game Engine, no es que sea malo, no hay unos malos y unos buenos, es simplemente el que está mejor adaptado a tu proyecto. Si vas a trabajar en móviles, si vas a trabajar para consolas, si vas a trabajar para Windows, ver cuál es el que mejor se adapta a la plataforma y al proyecto también. Entonces, en el caso mío de la realidad aumentada y la realidad virtual, que no les he contado, realidad virtual ya ahora sí con lentes, por la realidad virtual que trabajé en los años 90 era sin los lentes, a pesar de que sí existían. Ojo, y Mm. esos lentes, yo no sé si ustedes llegaron a probarse alguna vez los lentes que existían en los años 90, los lentes de realidad virtual. No, Ujú. no tuve la oportunidad. No, Los no rojos los llegaron a azules, ¿no? probar. Eran unos lentesotes, yo no sé, no recuerdo que fueran azules, yo creo que eran como rojos. Tenían como unas partes rojas. Eran negros, pero tenían como unas partes rojas, Mm, creo. No. Y no, no. eran gigantes. Se jugaba mucho Doom, recuerdo. Era, en aquel Mm. momento, bueno, el mejor juego para eso era Doom. Con Doom, sí. Ajá. Está bien. Creo que en Sí, Chacay todavía... No, sí, lo yo que pasa me... es que no era algo comercial, era como, Ujú. yo me los encontraba sobre todo en los eventos. Entonces que yo fui de tecnología, uno podía probar esos lentes, pero así a nivel comercial no, eran extraordinariamente caros, muy Claro. caros, o sea, eso no lo tenía nadie así en su casa. Y allá en la universidad, pero eso no se usaban para ese software que yo hacía. O sea, eso funcionaba, pero como había uno solo y para probarlo era todo un aparato Ujú. sumamente complejo y costoso, eso no se lo permitían usar a la gente. Entonces, Claro. no es que ese software era para esos lentes, era para el público, que lo vieran en el caso de los browsers Oh, o en el caso de Windows, donde aplicaban, ¿no? Que eran las plataformas que había. está cool. Bueno, has comentado, bueno, cuando estabas comentando yo en mi mente me estaba diciendo, bueno, en tu trayectoria has aprendido mucho a utilizar muchos engines. Entonces, como que, bueno, parte de esto, después ya lo aclaraste, parte de esto es que, bueno, tienes que saber qué engine vas a tener que utilizar para cada necesidad. Ahora, pero vamos a decir que de alguna manera tenemos nuestro favorito. ¿Cuál sería tu, o digo yo, ¿tú tienes un favorito? ¿O realmente es eso? Adaptado a las necesidades y depende de la necesidad a trabajar. Pero si fuera por ti, ¿cuál es el como que el mejor entre todos ellos, por decirlo así? ¿O no tienes ninguno? Sí, sí, mi favorito es Unity Ok. porque es el que te da acceso más fácil a las cosas y creo que en el tema de los móviles, que digamos en Latinoamérica es mucho más fácil desarrollar videojuegos para móviles que para cualquier otra plataforma. Ok. Es donde hay una puerta de acceso mucho más fácil, ¿no? Entonces, Unity me parece el mejor para eso, para el desarrollo de videojuegos en móvil. Entonces eso sería como una especie de recurso que alguien que de repente que se vaya a iniciar en este mundo, una recomendación sería de repente comienza con Unity para que tenga que como que es más accesible o la barrera de entrada es un poco Ujú. más baja para poder entrar allí, ¿cierto? Podemos decir eso. Sí, es lo que yo recomendaría. Hay mucho material en internet, muchísimo, tanto oficial de la gente de Unity como gente que quiera apoyar también, bueno, todo lo relacionado con Unity. Lo hacen muy bien porque lo ponen gratuito incluso en YouTube. Ujú. Es muy bueno, es muy buen material. Y cuando tienes una duda, si buscas en internet encontrarás seguro respuesta a esas dudas, tanto en foros como en artículos. Pues, Entonces, por eso creo que es la mejor plataforma de entrada para cualquiera que quiera iniciarse o cualquiera que esté haciendo proyectos, no solamente videojuegos, también bueno, cualquier tipo de experiencia interactiva, pero incluso para la gente que está haciendo arquitectura, ujú. que quiere mostrar, digamos, un modelo de arquitectura, también es muy bueno.
para la gente que quiere hacer, bueno, realidad virtual, realidad aumentada. Experiencia también tiene interfaces, o sea, tú puedes hacer un software, digamos, de datos ahí también, porque puedes hacer interfaces y se ven muy bonitas, la verdad. Está bien. Una persona puede tener ese conocimiento técnico, pero hay algo que tú mencionaste al principio de la entrevista y yo creo que también tiene relevancia o importancia en esto, que es el diseño. Es decir, yo puedo saber técnicamente cómo funciona Unity, pero realmente si no tengo esa historia que sea atractiva para el usuario, no solamente la creación de la historia, sino también el diseño de los personajes, el diseño de lo que es las mecánicas. Que tengan mecánicas que sean entretenidas. Exacto. O la pregunta que se me viene a la mente, ¿qué recursos tú has utilizado para obtener ese conocimiento? O en vez de una persona hacer todo eso, más bien nos dividimos. De repente una persona que es sumamente técnica, que sabe cómo hacerlo en Unity, y tenemos otro grupo u otras personas que más bien se encargan de hacer toda esa parte de diseño. Cuéntanos un poco de cómo es la industria en ese momento. Es decir, ¿es una sola persona que tiene varios sombreros o de repente hay equipos en los cuales se subdividen esas tareas? ¿Cuál es el mejor approach? Me gustaría que comentaras un poco acerca de eso. Solo para agregar a la pregunta de Raymond, es esas otras personas y si tienen que tener esa experiencia en el motor o no es necesario. Ok, buenísima esa pregunta. Yo quería contarles eso. Lo primero, para alguien que quiere hacer videojuegos, lo primero que tienen que saber es que no tienes que ser programador para hacer juegos. Es decir, en la industria de los videojuegos, para hacer cualquier videojuego se necesitan varios roles. Está el rol, por supuesto, el programador es indispensable, pero está el ilustrador, artista, diseñador, etcétera. Está el especialista en audio, que se divide en dos, la música y los sonidos, ¿no? Es otro importante, que es el diseño, que no se debe confundir con el diseño gráfico, el diseño del juego. Y bueno, y hay obviamente una cantidad de aristas, que si las historias, etcétera, que una persona, me he encontrado con mucha gente así, que quiere hacer juegos, pero bueno, de repente no tiene, digamos, no quiere aspirar a ser programador, pero o es especialista a lo mejor en alguna de estas ramas, puede hacerlo. Obviamente es un poco difícil porque tiene que encontrar el grupo, ¿no? De gente donde pueda participar, en el caso de que no esté obviamente en una empresa, pero existe. Y más adelante les voy a comentar acerca de dónde pueden encontrar estos grupos. Vale. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí, lo ideal es que exista un grupo multidisciplinario que obviamente domine todas estas áreas para hacer un videojuego. Es lo ideal. Vale. Está el caso para las empresas indie o una persona independiente que quiere hacer videojuegos que, sí, es bueno que sepa un poco de las otras áreas. No está mal, no está de más que sepa un poquito, ¿no? Del uso de los colores, de crear algunas formas, saber trabajar un poco con edición de imágenes, de edición de audio. Todas esas cosas es bueno que lo sepa porque probablemente lo va a necesitar. Una de las posibilidades que hay ahora con el internet es que se puede comprar los recursos, los assets en línea. Hay infinidad de assets de excelente calidad. Vale. En línea de todas las gamas, muy económicos hasta las más costosas que puede verse como un juego AAA, un juego de alta producción. Eso está a disposición. De hecho, los assets para hacer el juego de fútbol fueron comprados. Los jugadores, etcétera. Yo hice algunas cosas, pero esos assets y esas animaciones fueron compradas. Hoy en día hay más recursos gratuitos de animaciones tridimensionales, de animaciones en 2 dimensiones también, de sprites, de modelos, etcétera. Todo eso se puede conseguir. Sí, no hace falta ni siquiera dar muchos links porque si buscas vas a encontrar gratuitos y pagos. Vale. Esa es una de las opciones, comprarlo en línea. La opción de, tener la gente, sí, lo ideal es tener a alguien que sepa modelar. Es importante recalcar que el modelado tridimensional
No es el mismo modelado tradicional para hacer animaciones para películas, videos, etcétera. No es el mismo modelado. Es un modelado, lo que llaman low poly, de Pocos poco polígonos. polígono. Porque obviamente un motor no puede mover un modelo de estos hechos para películas Claro. o hechos para estas animaciones. Es muy importante. Ahí es donde escasea, ¿no? La cantidad de gente, porque hay mucha gente que sabe modelar. O sea, cuando tú preguntas en internet, en algún lado, tú estás buscando gente, hay muchísima gente, Ujú. pero que sepa modelar low poly o que les guste hacerlo, no tanto. Ok. Es como una especialidad, trabajar para videojuegos, la parte 3D. Ok. En cuanto a herramientas para esto, Ujú. les recomiendo Blender, que es un software gratuito que yo he aprendido, como les he comentado, me he empapado un poco Ujú. de todas estas ramas. Blender es el que recomiendo, es un software gratuito que es lo que llaman una navaja suiza, hace de todo, hace cualquier cosa. Lo que harías con un software, digamos, de estos pagos, Ok. o como Maya o como 3D Studio, que hay que comprar varios software, Blender lo hace todo él solo. Ok. Porque normalmente hay como 3 o 4 software que tienes que tener: el de modelado, el de lo que llaman el sculpt, ¿no? Que es como hacer una escultura. Ok. El texturizado es otro software. Hacer los materiales, todo eso son como 3 o 4 software que hay que hacer es digamos, el flujo normal que hay a nivel profesional que usan para todo, ¿no? Para tanto películas como para videojuegos grandes, etcétera. Ese es el flujo. Blender lo hace todo, él solo lo hace todo y es gratuito. Entonces, yo le dejo eso ahí para el que quiera también empezar, es recomendable. Tengo una consulta con respecto a eso de comprar assets. Digamos que nosotros lo más que he usado son fotos de stock, ¿verdad? ¿Qué pasa si... O sea, estoy haciendo mi juego, ¿sí? Vi aquí que puedo comprar un personaje hecho, ¿no? Me dan todas las animaciones, caminando, corriendo, saltando. Alguien más Pudo haber comprado eso, ¿no? pudo haber pregado... Exacto. Entonces, Raymond compró ese y el de él es un juego de ajedrez y el mío es una plataforma. Allí, ¿qué hacer en ese caso? Sí, allí eso se conversa con el creador. Él te dirá si ese asset él lo piensa distribuir para mucha gente o si puede ser para una sola persona. Si lo distribuyó antes, lo ha vendido antes, y si obviamente quieres la exclusividad, te va a solicitar Toca un pagar. monto extra. Ok. Es posible que vean por allí jugadores de Harry Soccer en otros juegos, porque nosotros no pedimos exclusividad. Y los sonidos también, los sonidos de estadio, los sonidos de gol, etcétera, etcétera, también seguro los podrán escuchar por ahí en otros lados. Pero todos fueron comprados. O sea, que no es tan fácil tampoco conseguirlos, porque lo que uno ve así en esos juegos indie son muchos assets gratuitos. Ok. Está interesante. Entonces no va a ser tan fácil conseguirlo. Bueno, y también la música, ¿no? Es otro tema. La música es un tema que lleva tiempo agregarle al juego, también por el tema de la exclusividad, ¿no? Que, oye, no quieres que la gente se encuentre la música de tu juego en otros juegos, pero también porque para seleccionarla, ese es un tema que hay que dejárselo a la gente que sabe. O sea, Entiendo. si a ti te gusta, si tú eres aficionado a eso, buenísimo, hazlo tú mismo, pero siempre es bueno que en cada ámbito haya alguien que se dedique a eso. Bueno, de la música, bueno, dedícate a encontrar la música, ves el juego, ves cuál es el estilo, probarla, que le queda bien, etcétera. Entonces, lleva mucho trabajo. Vale. Los sonidos también. Probablemente tú compras un conjunto de assets de audio, de sonidos, de efectos de sonido, y va evolucionando, porque siempre va evolucionando el juego. Tú tienes una versión y probablemente no vas a terminar con esa misma versión. Vas a querer cambiarle unas cosas porque te vas encontrando en la etapa de pruebas, que es lo más complejo del desarrollo, de la vida del desarrollo, es cuando pruebas en la realidad cómo va tu juego, te puedes encontrar con que la mala noticia, que no sea divertido. la peor noticia que te pueden dar. Sí. O que sea difícil para una persona que a lo mejor no... Bueno, eso también depende de dónde quieres enfocar tu juego. ¿Tú quieres enfocar al público casual o al público jugador? Entonces,
A veces, por ejemplo, en el caso de los móviles, oye, si quieres abarcar lo más posible, porque por eso estás allí, en esa plataforma, ¿no? En Sí. la de móvil. De acuerdo. Sí, estoy de Los acuerdo. jugadores serios están en las consolas, ¿no? Entonces, sí, si estás en los móviles, quieres abarcar lo más que puedas y sí, no le puedes poner una barrera muy grande allí, ¿no? Entonces, sí, si te encuentras, perdón, con alguien, con gente cuya que no sabe cómo jugarlo, tienes que pensar un poco allí, tienes que repensar allí cómo plantearlo para que sea más sencillo. Ahí viene la parte de diseño, de un buen diseño. Sí. Sí, Y un tema iterativo, ¿no? Y por lo menos, como cualquier sistema, tienes que probarlo rápido, ¿no? Mentalidad ágil. Haces un Sí. MVP de una mecánica en particular, lo pones... O sea, obviamente lo pruebas internamente, no lo vas a poner al público, pero o sea, lo importante es probar que lo Sí. que estás pensando realmente va a ser divertido Lo más importante. para ti o para alguien Sí, más. lo más importante es probarlo desde los primeros momentos, hacer muchas pruebas de concepto, que lo cual es difícil. Ustedes saben que la gente, por lo visual, se dejan llevar. Entonces, Ujú. claro, tú no quieres invertir mucho en gráficamente, porque eso te va a costar Correcto. mucho dinero Ujú. en algo que no sabes si va a funcionar. Entonces, pones a hacer muy sencillo porque estás haciendo unas primeras pruebas. Pero Ujú. entonces la gente te puede decir, ajá, pero ¿y esto qué es? Un Esta un vaina, ¿qué cubito es? saltando, o sea, ¿qué es esto? De bolas. Es difícil y también para convencer, porque aquí es donde está el tema de, aplica a nivel mundial, no Ujú. nada más en Latinoamérica. Cuando tú quieres convencer a una empresa para que te apoyen tu idea, porque así es como se dan, digamos, los juegos. Alguien llega, así estés en una empresa gigante, así estés en cualquier empresa, la más grande de todas, alguien llega con una idea y esa idea tiene que ir trascendiendo y tiene que ir convenciendo a mucha gente para que llegue a ser ya establecida como un juego. Para convencer, bueno, pues tienes que llegar con algo que esa persona, a lo mejor visualmente, le llame la atención. Y ahí es donde está lo difícil. Obviamente, si tú estás con alguien que entiende de eso, entiende que lo que estás probando son mecánicas, son simplemente ideas que quieres llevar, Ujú. bueno, sí. Pero estamos llenos de gente que no entiende eso. De hecho, Claro. me pasa internamente ahí en el trabajo, ¿no? Que para convencerlo a veces tengo que llevarles a un nivel un poco más allá, tengo que invertir más tiempo del que debería para que visualmente, oye, sí, les llame la atención. Ok. Eso le pasa a todos. Esto es algo que le pasa a todo el mundo a nivel mundial. De acuerdo. Quería hablarles también, no sé si me lo iban a preguntar, pero del tema de lo que es el desarrollo indie. Aplica a nivel mundial, pero en Latinoamérica obviamente hay más desarrollo indie, ¿no? Ok, claro. Ok. Que digamos con empresas. Quería comentarles que no solamente con esta experiencia que les he contado, también he leído mucho en foros, en artículos, gente que escribe las experiencias que les ha pasado a otros desarrolladores en cualquier parte del mundo. Es que actualmente la competencia, el gran problema ahorita con los videojuegos, y yo creo que con las otras industrias también, Ujú. es la competencia. Hay demasiada competencia. Tenemos ahora una sobreexposición de videojuegos. Hay demasiada oferta. Porque antes, en los años 90, tú para jugar, o sea, si tú tenías una consola de 8 bits o de 16 bits, tú para tener un juego era muy difícil porque era costoso, porque una vez que lograbas adquirir uno, bueno, tenías que ver cómo lo cambiabas Correcto. o alquilabas. Era realmente complejo. Entonces, cuando lo tenías, si el juego no era muy bueno, bueno, así no fuera bueno, lo jugabas. Te tocaba, Te tocaba. claro. Sí, y si podías lo terminabas, si era posible, porque esos juegos habían unos que eran, bueno, extremadamente difíciles. Como el de Y Depredador, que era... como, Que eso no tenía ni pie ni cabeza. Básicamente. sí. Entonces, eso ha cambiado y ahora hay posibilidades de jugar sin gastar ni siquiera un céntimo. Entonces, se hace complejo. Incluso para las grandes empresas hay una dificultad de que tu juego trascienda, de que tu juego sea exitoso porque, bueno, entre tanto mar, en este mar tan grande de videojuegos, el mío va a ser visualizado. Entonces hay Entiendo. que gastar grandes cantidades de marketing para poder, bueno, ser visualizado
Y entonces es ahí donde los juegos indie se ven en una situación difícil, ¿no? Son precarios. Okay. Y lo que les quería comentar que para todos aquellos que quieren incursionar quieren hacer videojuegos de manera independiente, es que lo que se suele hacer, lo que se está haciendo, al menos al día de hoy, lo que se está haciendo es que se plantea el video, o sea, tienes tus ideas y vas desarrollando, y a medida que vas desarrollando vas mostrando en tus redes. Okay. Las redes, en tus redes obviamente, lo más probable es que la gente que te rodea, gente, bueno, además de tus amigos y familiares, gente que haga también videojuegos, probablemente que esté en la industria. Correcto, correcto. Pero tú quieres llegar, no es a ellos, tú quieres llegar es a los jugadores. Correcto. Entonces, tienes que ir tratando de buscar dónde están esos jugadores, cuáles son esos juegos afines, donde ellos están, acercarte allí, tratar de promocionar tu idea de tal manera que de alguna forma lleguen a tus redes. Probablemente vas a tener que tener buen material para que lleguen y se queden, porque si no, bueno, van a ver, sí, unos videos y unas fotos, pero bueno, a lo mejor no te van a seguir. Tienes que ser lo suficientemente atractivo como para que sigan. Y a medida que vaya creciendo eso, por supuesto, usar todas las plataformas que puedas, YouTube, Twitter, obviamente cada una tiene sus particularidades, pero saberlas usar bien, asistir a todos los eventos que puedas, porque es increíble la cantidad de gente que uno puede conocer en un evento y que luego eso te sirva para hacer crecer esa comunidad. A mí me ha pasado muchísimo. De verdad que las mejores cosas que me han pasado a mí ha sido porque he conocido gente en eventos eventos tanto de videojuegos como eventos de tecnología, y eso ha ayudado, lo que llaman las redes, ¿no? Vas creando esas redes. Correcto. Y así vas promocionando tu juego. Esa es la manera como se está haciendo ahora. Les voy ya ahorrando todo ese proceso de ir probando. Es que vas creciendo así, luego montas tus primeras, o sea, vas haciendo pruebas, obviamente, y aprovechas esa misma comunidad para hacer esas pruebas internas. Okay. Y luego las pruebas externas, las pruebas públicas, las puedes presentar en Steam si es el caso de que quieres hacerlo en Windows o en cualquier plataforma de desktop, ¿no? Linux y Mac. En móviles también hay posibilidades. Tú puedes tener betas privadas en móviles, tanto en Play Store como en la de iOS. Eso existe y se hace. Puedes lanzar ahora se usa mucho, fíjense que ahora se usa mucho lo del, ¿cómo se llama? El Patreon. Sí, el Patreon y Kickstarter. Sí, esa también, la plataforma. Pero lo que quería decir es que ahora se usa mucho lo de lanzar juegos que no están listos, o sea, que están en beta, están en alfa. Ajá, sí, pero tiene un nombre. Early Access. ¿Quiere decir así? Early Access. Early Access, sí. Eso se suele usar mucho ahora. Antes no existía tanto ese modelo. Entonces, aprovechar que ahora existe eso, porque hasta las grandes empresas lo están usando, porque bueno, lo que estoy diciendo es como una especie de crisis. Es como una especie de crisis que del desarrollo de los videojuegos. Estamos aquí, ahogándonos en videojuegos. Es muy difícil. Es muy difícil que vean el tuyo. Realmente difícil. Tú lanzas el tuyo, por ejemplo, en Android o en iOS, y bueno, para que lo encuentres es casi que imposible. Entonces sí, tiene que haber otros medios, tienes que llegarle por otros medios para que pueda hacer tu juego visualizado. Mucha gente hace lo de montar canales en YouTube y ahí vas bien, o sea, si logras realmente que ese canal crezca, vas allí alimentándote con la misma gente y vas mejorando el juego de tal manera que tú vas cumpliendo la satisfacción de esa comunidad que tú estás haciendo crecer para que el juego sea perfecto para ellos. Y una vez que ya tienes mucha gente y ya has hecho todo eso, es que vas a lanzar ese Kickstarter o ese Patreon. Ese es el momento, no antes. No antes. Porque si lo haces antes vas a fracasar, probablemente. Es muy probable. Porque no tienes esa comunidad construida, ¿sabes? ¿Quién eres tú? ¿Para qué te voy a dar dinero? Sí, correcto. ¿Y qué tienes para mostrar, no? Que no tengo nada. Te tengo esta servilleta. Tengo esto aquí. Y si ven esta servilleta, ¿ves? Este muñequito va para acá y tal, qué sé yo. Aquí se mueve. No. Gracias. Está cool, porque lo que acabas de mencionar, bueno, no sé, la parte de manejo del networking, manejar las redes, es algo hoy en día importante, inclusive para
cosas no relacionadas con videojuegos, inclusive para el podcast, por ejemplo. Es algo que también Sí. es bastante importante. Quería traer un tema importante, bueno, polémico también, otro. Ah, caramba. La primera pregunta, ¿tú estás ahorita más enfocado a desarrollo de juegos mobile, más que desarrollo de juegos plataforma? ¿Cierto o falso? Sí, claro. O sea, ok. Entonces, basada en esa pregunta, ahora viene la próxima. ¿Qué te parece la monetización de hoy en día de los videojuegos? Alfonso no aprueba esa pregunta. No, mentira. Sí la apruebo, pero bueno, ya sabes mi opinión, Ray. Vamos a ver qué opina William. Bueno, desde el punto de vista de que, mira, a veces nos ha tocado hacerlo, porque en el mundo al menos en las plataformas móviles, es muy difícil que te compren un juego. Ok. Es extraordinariamente difícil, incluso para las grandes empresas. Véanlo por allí. Como diablo. Incluso para ellos. Entonces, si para ellos es difícil, imagínense para los indies. Entonces, sí, estas nuevas maneras de monetización nos dan un espacio a nosotros. Lo que sí digo es que debe usarse con ética, que es lo que vemos que no sucede muchas veces. El Correcto. hecho de que te ofrecen un juego que primero te dicen que es gratuito, ¿no? Tú accedes, ok, gratuito, ya es la primera ventana para que lo descargues y lo empieces a probar. Luego, bueno, tiene compras internas. Ok, perfecto. Ujú. Yo, si me interesa, puede ser que lo compre. Después viene el tema de que, pero es que, bueno, sí puedes jugar, pero no creo que pases de este nivel si no tienes X o Y componente que, bueno, tienes para comprarlo, pues Ok. para tenerlo tienes que tener tantas monedas que, bueno, para Correcto. obtenerla es imposible o 1000 años jugando. Entonces ahí es donde no me parece ético hacerlo así. Pero por supuesto que las nuevas formas de monetización me parecen buenas. Por ejemplo, lo que es del tema de lo cosmético, Ujú. a mí me gusta Sí, eso- porque es eso- opcional, eso- es 100% correcto. opcional. Correcto. Y hay una gran cantidad de gente que paga por eso y ya, todos somos felices. Claro. Recibimos el dinero y la gente es feliz con sus ítems. Ujú. Entonces, hasta ese punto está bien. Está el tema de, bueno, lo que hace los Fortnite, que es darte estos pases de batalla, que ahora Ujú. prácticamente Correcto. lo volvieron un estándar, Sí, ¿no? Sí, Total. correcto. Es Correcto. increíble cómo se vuelven estándar tan fácil las cosas aquí. Sí. Mientras genere plata. Sí, los modelos exitosos se vuelven estándar, definitivamente. Es muy rápido, pasa todo muy rápido. Vale. Para algunos casos, no para todos. Dale, está cool. ¿Y qué opinas? Yo pensé que ibas a preguntar por los NFTs, Raymond. Pero eso fue mi cara. No ¿Qué era opinas? NFT, es monetización de videojuegos. Vale. Normalito, Pero bueno. weón. Aprovechemos que sé que William va a tener alguna vista al respecto. ¿Qué te parece este tema de que ahora los juegos, con el tema de los NFT, plantean el hecho de, bueno, juega y gana dinero en el mundo real, que eso es una estafa, todos lo sabemos? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es mi opinión, obviamente, bastante clara. Pero nada, quiero saber tu opinión como desarrollador de videojuegos. ¿Qué te parece que esté llegando ese tipo de El blockchain a los videojuegos. mecánicas? Vamos a llamarlo así, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Yo quiero pensar que en el mundo ideal, si tú estás jugando Mario y tienes ganas, el objetivo de Mario es agarrar moneda para ganar vida, etcétera, y que esas monedas te digan, bueno, sí, esas monedas te pueden servir para el mundo real, yo quiero pensar que eso debería ser positivo. Yo quiero pensar que el esfuerzo que uno hace se te vea recompensado. Quiero pensar eso. Pero sabemos que, bueno, que hay otras formas de estafar con ese tema Sí. y es lamentable. Pero eso no quiere decir que deberíamos banear ya el uso de las NFTs y eso. Yo no pienso así. O sea, yo no pienso que hay que tachar y hay que ver con mala cara todo lo que tenga que ver con los NFTs y eso. Yo lo que creo es que está empezando la gente, digamos, de poca, Experiencia. sí, que no conocen, se ponen los ojos grandes cuando ven eso, no, vas a ganar dinero real, bueno, es desvirtuar la idea. Yo no sé si el que hizo la idea lo pensó así, como estoy diciendo yo, o del punto de vista de simplemente ganar dinero y ya, Sí. pero quiero creer que puede existir un mundo en el cual podamos hacer, los juegos pudieran estar también
relacionados con dinero de verdad y no caer en corrupciones, ¿no? Pero hay un tema Ujú. con los niños, que eso es algo que yo me parece delicado. O sea, sí Ujú. creo que debería ser para adultos. No creo que los niños deban permitírsele el uso del dinero real, ¿no? Estoy de acuerdo. Este, Acceso a dinero real a través del videojuego. Porque han habido casos, he leído en internet, que por ejemplo, porque el padre tenía asociada la tarjeta a tal videojuego, el niñito le gastó $10,000 Correcto. en cosas. No En solamente X o Y juego. en comprando cositas. Es decir, no solamente a nivel de NFT, es conciencia más que también de los Sí. padres. No, y lo que dice William, está bien las microtransacciones, Ujú. está bien hacer, qué sé yo, mintear NFTs, pero tiene que ser ético, ¿sí? Exacto. Esos niños caen en eso porque el juego que estaban jugando, pues, te bombardea con microtransacciones y el niño no sabe discernir. Para él es un botón y ya. De hecho, es lo que dicen ahorita de Diablo Immortal, Ujú. que el juego constantemente te está diciendo, podrías acelerar esto si compras esto. Y es constante. O sea, cada cosa que puedes hacer, él te saca una notificación, pero eso lo podrías hacer más rápido si compras. Entonces, es eso, pues, ¿cómo lo implementamos? Pues, yo creo que el otro tema de los NFTs es, La calidad de los juegos. Esa es una. no, bueno, esa es una, porque todo el mundo quiere hacer como el quick buck, pero también hay promesas, y viene también por el lado ético que comentaba William, hay promesas que hacen las empresas que no tienen idea de lo que están ofreciendo. Estoy de acuerdo. Por lo menos a nivel de consolas dicen, yo gané esta metralleta de acá y ahora me la llevo, o sea, Al juego de Mario. al juego de Mario, entonces ahora Mario tiene una metralleta. No, Eso es mentira, eso no funciona así. funciona. Entonces, eso no funciona así. Y listo. Tú puede ser que en CSGO hay un market donde la gente gana plata vendiendo skins. Pero eso no es NFTs y los NFTs no pueden hacer eso tampoco. Entonces, lo que dice Will, hay mucha desinformación Ujú. y mucha gente buscando hacer el quick buck ofreciendo cualquier cosa. Con el marketing. Sí, exacto. Es el problema, pues. Y lo hablábamos ayer, estábamos hablando de Meta. Y nada, es una mezcla de desinformación con gente que quiere hacer el quick buck y como nosotros nos dejamos influenciar por esos generadores de contenido. Correcto. Está cool. Está cool. Sí. No sé si en este momento pasamos a la parte de off topic o tienes otro tema adicional. ¿Okay? No, William, hemos dicho varias cosas, ¿verdad? Tú supiste lo que querías hacer Y lo buscaste. y decidiste como que hold the line hasta conseguir algo que realmente pues tuviera en esa misma dirección, ¿no? Ujú. Correcto. Y bueno, muy chévere porque se ve el trabajo que has hecho y me parece súper chévere. Creo que querías mencionar algo de que has hecho de realidad virtual. Nos quedamos en realidad aumentada, en la época de la realidad aumentada, Sí. pero no supimos si... ¿Cómo eso O sea, eso fue hace evolucionado? bastante tiempo. ¿Cómo ha evolucionado eso en tu carrera? Sí, la realidad aumentada, desde aquellos años cuando hice la primera hasta el día de hoy, sigue siendo la forma más común de acercarme a proyectos que tengan que ver con los videojuegos, porque obviamente es difícil conseguir que empresas nos compren la idea, o sea, tenemos ideas de videojuegos, tenemos y siempre hay proyectos, pero digamos que el apoyo financiero que se necesita para un proyecto ya grande, bueno, no grande, pero por lo menos que sea distribuido. Es mucho más común conseguirlo con realidad aumentada, en mi caso, Ujú. porque ya tengo esa experiencia, que con otro tipo de experiencias, porque se aplica mucho para el marketing. Eso es lo que pasa, Ok. que muchas empresas quieren promocionar sus productos y tienen esa palabra de realidad aumentada y no saben cuántas veces nos han llegado diciendo que. Pero bueno, la realidad aumentada es lo más común, el tipo de proyecto que más se ha desarrollado en los últimos años en el lugar donde estoy porque se aplica mucho para el marketing. La realidad virtual, hemos tenido varios proyectos, pocos, muy pocos, Ujú. porque está el tema de los lentes. Bueno, una barrera grande, ¿no? Correcto. La gente no suele tener este tipo de dispositivos. Cierto. Hubo un tiempo en el que sí, que fue donde realmente hice más realidad virtual, fue cuando los lentes se les ponía, tu propio celular lo ponías en el lente y eso ya, te disminuye el valor, Ok. Claro. de entrada de la realidad virtual, porque los lentes eran económicos, bueno, existían incluso los de cartón de Google Ok. Correcto. y ponías tu propio celular, bueno, era económico, pero con todo eso existía esa barrera de que,
era económico, pero igual la gente no los tiene, no sabe ni lo que es, entonces, bueno, era una barrera muy grande. Entonces, hoy en día tenemos ahora más posibilidades, pero Ujú. sigue siendo un costo considerable. La gente todavía desconoce mucho y ya tenemos unos años que no hacemos ningún proyecto en realidad virtual. Ahorita, en la actualidad, te estoy trabajando con una gente que tiene un parque virtual aquí en Caracas. Ok. Eh, Ellos ahí sí tienen realidad virtual. Bueno, las que están presentando ahorita es comprado, obviamente, no lo realicé yo, Ujú. pero es interesante porque tiene cierto éxito este parque virtual. Lo que tienen allí son pantallas con realidad aumentada, o sea, todo proyectado, todo gigante, todo Ujú. proyectado en las paredes, realidad virtual, realidad aumentada, tienen estos efectos que se hacen con, o sea, tienes una cámara y te hace efecto con tu imagen, Ok. tienen videojuegos estándares, tienen unas experiencias allí de cuartos inmersivos, de proyectados, y tienen la experiencia en la cual yo participé, bueno, el Ujú. desarrollo que hice fue una pecera gigante, esta mide como 3 4 metros de Ujú. ancho, es una pecera que tiene un fondo animado de pecera, pero que los peces son coloreados por los niños, bueno, por los participantes Oh. en un papel, Ujú. luego esto es escaneado y estos peces entran a esta pecera Oh, con animación de pez y hacen todo lo que haría un pez en esta pecera, pero está coloreado Coloreado. por los participantes, sí, con sus colores originales. O sea, el niño ve su pez ahí en la pecera. Uy, qué brutal. ¿Tienen un video de eso para de repente Sí, lo pasas para colocarlo en el... Porque quiero verlo sí, y adicional colocarlo en 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 redes. el link del... Está bastante cool. sí, Muy sí. chévere. Tengo desactualizado mis redes, pero yo las voy a actualizar pronto con todos estos videos. Allí, bueno, hay posibilidades de retomar otra vez la realidad virtual porque, bueno, hay un pequeño auge con esta gente. Al menos en Caracas ya hay varios lugares donde se puede experimentar la realidad virtual. La gente lo está conociendo. Todavía hay pocos que lo comprarán, pero al menos ya saben de qué se trata, porque realmente Claro. había mucha ignorancia al respecto. Y bueno, la realidad aumentada, que es lo que todavía más proyectos se hacen, ¿no? Sobre todo para promocionar productos, etcétera, Vale. experiencias interactivas. Dos preguntitas más. Esto de realidad aumentada lo haces en el, digamos, uno piensa en un IDE, o sea, en un engine y piensa en los juegos tradicionales. ¿Realidad aumentada lo haces dentro de un mismo, o sea, de un engine también de videojuego o usas o algún IDE especial? Ujú. Sí, la realidad aumentada y la virtual, las dos se hacen desde el mismo engine porque las diferentes plataformas que hay de esas tecnologías, ellos publican los plugins para los diferentes engines. Otra pregunta es, por lo general preguntamos, ¿cómo le explicas a un niño qué es lo que haces, no? Tú haces videojuegos, entonces, y ya sabemos que tu hija sabe que hace videojuegos, pero nada, ¿cómo es esa interacción con tu hija? Porque, por ejemplo, mi sobrino me veía a mí haciendo gráficas para hacer reportes de BI y obviamente era lo menos interesante que le podía mostrar. ¿Cómo interactúas tú con un niño? ¿Cómo le explicas lo que haces? ¿Y cómo interactúa él contigo en ese sentido? Ella. Bueno, en líneas generales, no solamente para los niños, para cualquier persona. Ujú. Cuando yo digo esto, a veces no lo digo porque me da pena la reacción que puedan tener, porque hay mucha gente que Ajá. no lo Ok. cree, simplemente me dicen, o sea, o no, o creen que soy un mentiroso por decir que hago videos, que mi trabajo es hacer videojuegos, o me ven así como una cosa rara. O sea, hay gente que me ha dicho, wow, este debe ser un genio. Para nada, amigo. No soy ningún genio. Nada más lejos de la realidad. Pero, o me dicen, wow, pero ¿qué está? O sea, ¿cómo será eso? Es lo otro Ok. que la gente me dice. O sea, ¿cómo es eso? Y yo más de una vez he tratado de explicarlo, pero hay gente que no, de verdad que no puede verlo. No puede verlo. De acuerdo. Sí es un poco complejo, claro, a nivel de los niños, wow, me ven así con admiración, ¿no? Por lo menos en el caso de mi hija, ella creo que todo lo vio más claro cuando vio esta pecera, porque Mm, ella entró ahí y vio ahí, wow, y esto sí lo hizo mi papá, y vi
en la casa vi cómo él tenía esos peces por ahí, pero no entendía nada porque, claro, no estaba escaneando, o sea, no estaba, yo obviamente no he coloreado para el desarrollo, ¿no? Sino que obviamente agarro ahí unos assets y tal, pero Ujú. lo vio claro allí, ¿no? Cuando ella hizo, lo coloreó, entendió todo, unió todas las piezas. Ok. Y dice, wow, sí, o sea, haces videojuegos y es muy interesante. Pero sí hay el paso, que es esa parte, esa caja negra de, pero ¿cómo se hace? O sea, Ujú. es extraño. Yo le he mostrado a ella algunas cosas, o sea, le muestro el IDE, le muestro... Una vez le dije, ¿sabes qué? Dibuja algo y lo vamos a meter aquí en la computadora. Ya ese paso no lo entendió, o sea, cómo lo que yo dibujé va a estar adentro de la computadora, no entiendo. Ok. Pero bueno, le he mostrado, mira, ahora está aquí y ahora esto que tú dibujaste lo vamos a tratar de animar y vamos a tratar de que se mueva y se va a mover sobre este ambiente tridimensional o en 2 dimensiones. Y es un poco complejo. Ya. Ella tiene 6 años, ¿no? Todavía le cuesta un poco. Y también porque los pasos para dar sí son bastante complejos en el sentido de que no se entiende muy bien lo que se está viendo en pantalla. O sea, cuando tienes un IDE y tú empiezas a tocar Sí, claro. Sí. esa cantidad de botones y cosas, ya es como algo muy raro. Pero sí les llama la atención. A los niños que les he dicho y que más o menos han visto esto, les llama mucho la atención. Muchos me han dicho que lo quisieran hacer y por eso yo desarrollé o sea, porque a mí me encantaría dar clases. Pues, yo estudié, antes de esta carrera, yo estudié la carrera de educación y yo Ujú. quedé enamorado de esa carrera y me encanta dar clases, solamente que no he tenido todas las oportunidades que he querido, ¿no? Pero yo desarrollé un curso, digamos, de introducción al desarrollo de videojuegos Mm. y ya he dado algunos cursos y por eso, bueno, ya sé más o menos cómo llevar esas primeras, sin que sepan nada de programación, Ujú. sepan ya cómo llevar esas lógicas a lo que es el videojuego y que lo entiendan y que tengan un primer producto que se puedan llevar a su casa. Está, Coño, Y es algo que chévere. quisiera chévere. explorar más. Está chévere. Está cool, está cool. Es algo que se puede hacer con Unity. O sea, Unity te da esa facilidad de que en un día o en 2 días tú puedes, con una guía tú puedes llevarte ya, tener tu producto, que no es que lo vas a poder publicar, o sea, no es publicable, Correcto. pero que Exacto. sí sirve para jugar, por lo menos, y para mostrárselo a tus amigos. De que mira, hice esto, se mueve y hace. Ahora sé hacer videojuegos, Liz. Es un gran logro, un gran logro. Chévere. Si quieres nos pasas ahí, bueno, no sé si lo tienes publicado en algún lado Ujú. Correcto. para compartirlo y pues que sea parte de lo que ponemos ahí en la descripción del episodio y así pues si más gente llega pues chévere. Chévere. Cool. Entonces, ahorita pasamos a la sección de Off Topic. Sweet. Vamos a Off hacer- topic, sí. Ok. Bienvenidos a la sección de Off Topic. En este momento vamos a hablar un tema, o Williams nos va a hablar un tema no relacionado con nada que ver con desarrollo de videojuegos. Habían varios de hecho en el pipeline. Ujú. Entonces, ¿qué nos traes para hoy, William? Bueno, yo le comentaba que sí hablar del tema de los videojuegos y que es algo que les comento a los muchachos las pocas veces que he dado el curso, porque este curso me gusta que sea presencial por eso, porque me gusta ver las expresiones, interactuar de manera más rápida, ¿no? Ujú. Con los jóvenes acerca de este tema. Y primero, antes del desarrollo de los videojuegos y ponerte y, digamos, hacer esta que requiere tanto esfuerzo, es ¿qué te apasiona de los videojuegos? Eso es algo que yo lo primero que les pregunto es ¿qué tipo de juego les gusta? Es la primera pregunta que yo les hago. Porque si ellos saben qué tipo de juego, quiere decir que sí están empapados. Porque puede ser que Claro. alguien me diga, no, yo juego Mario y tal. No, eso no es el tipo. Eso me estás diciendo que te gusta un juego. Ya por ahí, bueno. Eso no es ser real gamer. Sí. Si me saben decir el tipo de juego, el género, entonces, bueno, ok. Estos muchachos sí están empapados y estoy seguro que les va a gustar, ¿no? Les va a gustar todo esto. Entonces, uno de los temas era ese, el género, que si Ujú. querían hablar de Ujú. los géneros que más les gusta a ustedes y por qué. Ese es un tema que me llama la atención porque yo tengo mis particularidades con ese tema. Bueno, Y también me gustaría hablar de cómo podríamos catalogar o cómo podríamos llegar
a cuáles son los mejores videojuegos de la historia. Y por Ok. supuesto, enfocándonos en unos aspectos, ¿no? Porque si no, podríamos durar aquí Correcto. Sí. muchos días hablando del tema. Pero si nos Capítulo enfocamos aparte. en unos aspectos muy particulares, bueno, tal vez podremos llegar a algunos, al menos a una listica ahí muy provisional, obviamente. Aquí no hay nada escrito en piedra porque si no, MVP. nunca vamos a terminar. Digamos, del día de hoy, del momento, de este momento, podemos Exacto. hablar así, de lo que nos pareció en este momento. Entonces, hablando de las categorías, les quería preguntar a ustedes los géneros de videojuegos que más les gustan y por qué. En mi caso lo tengo bien definido. Para mí son los RPG. Y más si tiene una historia atractiva en el fondo, pues me gusta mucho más. Me gusta porque tú tienes tu carácter, que lo vas desarrollando como tú quieras, le vas agregando, vamos a decir que lo puedes customizar como tú lo desees, en el sentido de los atributos, igualmente su apariencia, su outfit. Me gusta ir en el mundo. Una de las cosas que cuando yo me encuentro, cuando estoy jugando, es que me gusta, no sigo el camino principal. Es decir, ellos te trazan como que esta es la ruta, pero yo comienzo a hacer los sidequests para que una vez cuando vuelva a la ruta principal es como que estoy overpowered. El que ahorita me gusta así, bueno, ya Alfonso lo sabe, es Elden Ring. O todos los juegos desarrollados por Miyazaki de la serie Dark Souls. Y para mí son máximos. Ojo, también me gustan los juegos como Final Fantasy. Hay otros tipos de juegos que son Base Strategy, que había uno también de Final Fantasy Tactics, que también ese también me gustaba. Correcto. O el de... Ya, ese es como un nivel... Están los RPG y están los Tactics, que también me gusta. Había otro que era... El que me introdujo en esa parte fue uno muy viejo, que era de Super Nintendo, que era Ogre Battle. No sé si se acuerdan de ese. Ogre Battle. Ogre Sí. Battle me gustaba porque las acciones que tú hacías dentro de ese juego, te llegaba un personaje, pero si no seguías una acción adecuada, el personaje te podía traicionar, o el personaje de repente, sabes que tú no eres digno de ser una persona a la cual yo sigo, me voy. Que la gráfica era sencilla, era un mapa donde se movía una cuestión, parecía un peón. Las batallas eran más visualmente atractivas, pero la historia como tal era chévere. Entonces me gustan ese estilo de juego. RPG bajando a los Tactics. Es decir, ambos, RPG y Tactics. Claro. Ahorita todo le meten algún grado de RPG. Porque obviamente, es de pinga ver cómo se evoluciona, ¿no? Yo voy por la misma onda de Raymond, ¿no? Y creo que ahora más que pensé, bueno, ahora que tengo menos tiempo, obviamente, lo importante es que tenga una historia que sea buena, ¿no? Que tú sepas que, obviamente no vas a saber el final, pero que por lo menos el review diga que el juego es entretenido y que la historia es interesante, ¿no? Yo creo que lo único que agregaría ahí son los plataformers. Cuando juegas un juego de plataformas, te llega un punto en que generas tanto skill en el plataformer que nada, te sientes que todo es como súper fácil, ¿sí? Ujú. El ejemplo mío es con Mega Man 2, Los Mega Man. Sí. que llegó un punto en que podía terminarlo en una sola sentada Ujú. y un momentico, o sea, desde cero hasta el final, en una sola sentada y sin problema. Cosa que no puede hacer, por ejemplo, Ninja Gaiden, que tenía un amigo en el liceo que podía terminar Ninja Gaiden así y me decía, dale, pues, y me tiraba hacia el control. Ese era el tipo de amistades que tenía en el liceo. Pero no, aparte de los de los RPGs, perdón, como dice Raymond, con buenas historias, los plataformers. Aunque ya los juego menos, pero los plataformers generan ese golpe de dopamina. Bueno, muy chévere. yo, a diferencia de ustedes, yo me voy por el lado opuesto totalmente. Me alejo de los RPG porque Ujú. yo soy de la escuela de los arcades. O sea, quedé con eso. Bueno, todos aquí somos de la escuela de los arcades, pero Sí, yo me obviamente. quedo con los arcades porque me encanta la acción, que tenga la rapidez más grande que pueda existir. Como los juegos Ujú. de carro, los racing. Los racing games son Ujú. así, Ujú. pero también está, por ejemplo, los juegos de pelea donde tienes que ser Sí. rapidísimo, ¿no? Y dominar Correcto. dominar mucho el control. Y bueno, y algunas plataformas también. Mi juego favorito es Ninja Gaiden. Es Ninja Gaiden. Pero de los viejos o los nuevos. No, los Importante. viejos, el original. Ok. El original. Listo, listo. Chévere, chévere. No, está bien. Pero Está bien. fíjense que, bueno, es un plataforma clásico, pero al igual que Mega Man, que también uno de los favoritos míos, que no tiene muchas diferencias con Mario, a pesar de que son plataformas que uno se basó prácticamente en el otro, pero que tiene otras características. O sea, Mario me parece que tiene otras características. Ninja Gaiden me parece que va más rápido. Entonces es el tipo de juego que me gusta, que desafíen mis reflejos. Son el tipo de juego que me gusta.
Entonces me alejo un poco de los RPG por eso, porque son más de analizar y eso. Una cosa que me pasa a mí mucho, y he escuchado una que otra persona, realmente somos pocos, es que los juegos de estrategia y los juegos RPG, como requiere, bueno, sentarse, pensar algunas cosas, sobre todo los de estrategia, es resolver problemas. Y en mi caso, resolver problemas es lo que hago todo el tiempo. Bueno, creo que todos aquí lo hacemos, pero trato de alejarme de eso. Cuando llego a la casa trato de eso, de resolver problemas que como programadores nos toca en el día a día y que en la casa ya no quiero eso, quiero enfrentarme a algo rápido que desafíe mi habilidad y trato de evitar ese tipo de juegos, ¿no? Pero bueno, es válido, de vez en cuando atrapa uno que otro. Entonces, bueno, juegos arcade sobre todo. Y sobre todo, lo ideal para mí son los juegos multiplayer local. O sea, esa experiencia de jugar con otra persona, bueno, para mí no tiene comparación. No lo cambiaría por nada, por ningún Ninja Gaiden, por nada. Me encanta jugar al lado de las otras personas. Y ese es el tipo de juego que normalmente busco en la actualidad, sobre todo para jugar con mi hija y con las personas, pues que ya me quedan pocas en Caracas, amigos, pero bueno, es así. Estabas switchándote ya a lo de Street Fighter. O sea, los juegos de pelea, que también es lo clásico de las maquinitas, ¿no? Y ojo, le comentaba a Raymond, pues a mí me gustan también sobre todo los juegos de SNK, que eran como los clásicos de las maquinitas. Pero nada, con el tiempo uno se da cuenta que eso no es lo de uno, pues. Entonces, o sea, que llegar a un nivel competitivo, o sea, y eso es un punto importante. Antes, ok, lo que yo sabía de maquinita, ponte, Samurai Showdown, que era lo que jugaba yo en Sabana Grande, era la gente que se la pasaba ahí, ¿sí? Ujú. Que no sé qué hacían, a qué se dedicaban. Yo me escapaba del liceo, pero ellos no sé qué hacían porque eran más adultos que yo y estaban ahí, todas las tardes. Y listo, jugábamos ahí, ellos eran buenos, uno de vez en cuando le ganaba algo, qué sé yo. Pero ahora con los torneos que son televisados y son mega eventos, pues. Ujú. De hecho, Sony compró Evo, que es el torneo más grande de juegos de pelea. O sea, te das cuenta que nada. O sea, primero que hay una serie ellos le llaman tech, que es como aspectos técnicos, o sea, cuántos frames de invulnerabilidad cancelar cosas. O sea, hay un montón de términos que uno ni sabía, porque uno lo que hacía era, bueno, darle ahí lo mejor posible. Entonces, claro, ves que hay un nivel tan alto que tú dices, bueno, ya, o sea, me gusta este género, Ya está. pero me siento que estoy fuera de él porque entrar en uno nuevo es como Sí, más sí, complicado. es así. Y claro, entiendo que está esa barrera, ¿no? De los profesionales, cuando uno los ve jugando, dice, oye, Sí, sí, o es un sea, poco yo como... no era bueno en eso. Sí. Pero bueno, digamos que para partidas rápidas me gusta hacer eso, ¿no? Para Sí, no, claro. por cuestiones de tiempo y porque para alejarme un poco de resolver problemas, ¿no? Que es lo que uno hace todo el día ahí programando. Ese Correcto. es el que desafía mi reflejo, que son los juegos que me gustan. Hay un género en particular que no sé si es el que pudiese ser tu preferido, porque va como en esa línea, es el Crazy Bullet. Creo que se le llama así. No, o Bullet Hell. Bullet Hell, exacto. Que son esos juegos de aviones donde te disparan por todos Ya. lados y tienes que esquivar, pues, Sí, sí. No, más no, que no. disparar tú. Ese tipo de Ok. juego nunca me gustó mucho, a pesar de que terminé. Son bastante estresantes. No, nunca me gustó mucho. Ok. Pero Sí, y son los- populares en Sí, las sí, máquinas. son muy populares, son muy populares. No, normalmente los juegos de acción, si no es plataforma, bueno, en 3D. Por ejemplo, los juegos de Star Wars que son más activos con la espada y eso, me gustan mucho Ujú. porque hay que ser muy rápido. O sea, lo ideal para mí es un juego tipo Mortal Kombat, pero avanzado. Ese es lo ideal, que mientras más Ok. posibilidades Ok. tenga de pelea en el sistema de combate y eso, sea mucho más Sí. rico, más lo voy a disfrutar, porque es lo que me gusta, de que puedas dar golpes certeros, no sea tan mecánico, no sea muy mecánico Ujú. que le das y ya, sino que bueno, sea certero y tal, Sí. pero vas avanzando y tiene una historia y todo. Sí. Cool. Ok. O sea, que los juegos como Final Fight, Vendetta, esos eran los predilectos. Sí. Como Double Dragon, más o menos. Double Dragon. El de X-Men, el que había en Sabana Grande, que era para tenía los cuatro como que los 6 salían. personajes. Los 6 eran 2 pantallas. O sea, eso era otro nivel. De hecho, si te has fijado, hay como un resurgimiento, ¿no? Sí. Salió Street of Rage 4.
Tortugas Ninja sacó otro nuevo Sí, sí, también. como todo en la industria que están como sacando cosas viejas, ellos lo están Sí, haciendo y a mí me alegra para que sí, las nuevas generaciones la conozcan. Eso es claro. como la moda, ¿no? Sí, Vuelve, Todo vuelve. todo Eso vuelve. era el catchphrase de Boomerang. Todo vuelve. sí, sí. Bueno, y la otra, lo de los mejores juegos de la historia, yo les quería comentar que si nos enfocamos, es que lo ideal de no sé si están de acuerdo conmigo, lo principal de un Ujú. videojuego es que sea divertido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, no no, Sí, sí. importa, o obviamente. sea, no importa la historia, no importa los gráficos, no importa el sonido, lo más importante es que sea divertido. Así sea un cubito sin audio. Y si es divertido, Ajá. lo vas a jugar. De hecho, voy a dar el mejor ejemplo, Tetris. No tiene historia, Tetris. no tiene grandes Sí, gráficos, pero es Correcto. uno de los juegos más vendidos y más jugados en toda sí, la es historia. con Y yo diferente. diría Correcto. y es divertido. Pero entonces el otro El punto de la que yo culebrita. agregaría, el de la Ujú. culebrita, sí, Snake, el otro Ujú. punto que yo agregaría es la facilidad para llegar a ser bueno en ese juego. Es lo otro que yo agregaría como un punto para considerarlo bueno, porque eso da una imagen del trabajo que se hizo por detrás. O sea, el trabajo que hay de pulir un juego es de que Ujú. llega Ujú. alguien y sin mucho trabajo puede disfrutar el juego, puede parecerle divertido y al mismo tiempo ser hasta cierto punto bueno en ese juego. De Sin acuerdo. tantos días de práctica, sin tanta cosa, sin tanto tutorial, sin tanto leer y tanta cosa. Eso para mí le da valor. Le da valor porque, bueno, es un trabajo grande de los desarrolladores. Y el otro punto es que eres bueno, puedes llegar a ser bueno sin tanto esfuerzo, pero para dominarlo, sí tienes que esforzarte. Ahí esa distancia tiene que haberla. O sea, si quieres realmente dominarlo, tienes que Ujú. tener, porque eso es lo que te va a dar el tiempo, que te va a permitir seguir pegado a ese juego, que tú lo quieras Ok. dominar y que te incite a que tú lo quieras dominar. Entonces, en esas tres variables, yo diría que podríamos pensar en los mejores videojuegos, ¿no? Para darle un poco el soporte no solamente desde el punto de vista como jugadores, sino desde el punto de vista también como desarrolladores, cuye sí, tiene valía lo que hicieron aquí. Yo nombraría ese que ya nombré, Tetris, Tetris. como un Claro. juego que yo lo pondría cuye, en un top 5, un top 3 de los mejores juegos de la historia. Por eso, porque al día de hoy sigue siendo divertido. Yo todavía al día de hoy juego Tetris de vez en cuando. O sea, yo agarro, yo siempre tengo un Tetris en cada dispositivo, en celular, en computadora, y me echo una partidita ahí. Yo no sabía que existía este mundial de Tetris, no sé si lo han visto alguna vez, esos videos. No, me entero que existe un Si mundial de buscan en Tetris. YouTube, ven los mundiales de Tetris, bueno, es impresionante, me quedé pegado porque esa gente es increíble de verdad lo que hace. Esa pieza bajando a toda velocidad y ponen eso también, bueno, increíble, increíble. Yo diría Tetris, yo nombraría Ay, a la colocas Pac-Man, difícil. yo Pac-Man. nombraría Pac-Man porque Pac-Man, bueno, al día de hoy no es tan relevante, pero, oye, fueron por lo menos una década que yo le diría que Pac-Man fue relevante porque ese juego que tú llegas y no necesitas explicación. No necesitas que nadie te diga nada, no necesitas un tutorial, puede ser divertido a la primera, porque ya lo entiendes. Claro. Sí, acá, de hecho, habla de su... O sea, yo creo que cuando tú dices la segunda característica, yo lo veo como accesibilidad, ¿no? Accesibilidad. Ok. Accesibilidad, sí. Aunque ahorita sé que tiene como otras connotaciones adicionales. Pero he visto acá en Colombia, pues sitios de... O sea, son como salas de arcade que tienen un componente de cocina, ¿sí? Ok. Pero me da risa que hay mesas donde hay un juego embebido dentro de la mesa, Oh, ¿sí? interesante. Un concepto. Y, o sea, son mesas de dos puestos, ¿verdad? Tienes una TV ahí metida dentro del tal. Y lo que tienen es Pac-Man. Tienen Pac-Man en esa... Entonces, o sea, eso me dice mucho de que cualquiera se sentaba Y allí y lo, comenzaba. y lo Sí, sí, jugaba, pues. es eso, un juego. Yo sé que nosotros no lo vimos tal vez al máximo porque teníamos Tanto. por corta edad, Ujú. pero sí lo podemos entender claramente que es un juego que llega y yo le diría que es un hito. Yo lo marcaría como un hito. Yo sé que siempre hablan de Space Invaders y todo esto, pero yo Ajá. diría que el verdadero Claro. hito es Pac-Man, porque es el juego que realmente, o sea, Space Invaders para mí sería muy difícil jugarlo en la actualidad, me parece demasiado arcaico,
Pero Pac-Man sí, Pac-Man creo que sí, sí. De hecho, lo he jugado. Uno se puede divertir en una partida. Bueno, en ese orden de ideas, si coloco más de una pantalla, ya creo que le estoy agregando un poco más de complejidad y estamos tratando de que sea simple. Agregaría Bomberman en su primera edición, que era un muñequito, colocabas una bomba y explotabas la pared. Yo me acuerdo cuando lo jugaba, bueno, yo pequeño, bueno, coloco bombas y me van matando, pero y después entendí que había una puertita que me tenía que meter y pasaba como que al siguiente nivel. Y así sucesivamente. Colocaría ese porque es simple, es bueno. Y dominarlo, bueno, ya no tenía mucha... Ya que supiese colocar la bomba y evitar Los los enemigos y a la monstruicos. explosión. Ujú. Ajá, las explosiones Sí, ya correcto. tenías un buen nivel para dominarlo. Y si había un hack, que es como que tú colocabas varias bombas y esperabas que todas explotaran. Era un bug, básicamente. Esperaba que todas explotaran y tú ibas a explotar con ellas. Pero en ese momento tú colocabas otra bomba y estabas en ese loop de estar explotando, pero no Tramposín. morías. Entonces seguías... Entonces era cool. Ese yo lo Sí, colocaría en... me gusta eso, me gusta ese título. Ujú. Yo pondría Outrun. Es un juego de carreras, pero tú simplemente, o sea, tú estás compitiendo tú solo. La idea es llegar lo más lejos posible. Y digamos, es solo rodar hacia adelante, pero esquivando el tráfico normal, el tráfico, digamos, normal, porque obviamente de repente hay 10 camiones frente a ti. Pero nada, ese juego me parece súper sencillo y como tenía branch, tú arrancabas en una pista y se iba como haciendo como un árbol con distintos segmentos, qué sé yo, arrancabas por la playa, después la derecha montaña, izquierda ciudad, ¿sí? Y así sucesivamente. No te aburrías y más bien tú te retabas porque también te muestran cuánto falta para la intersección. Entonces, tenías que estar, si querías ver otras cosas, tenías que mejorarte para estar bien posicionado al momento de que hubiera el cruce. Entonces, ese me parece chévere. Es del 86, estoy viendo acá. Y la música también era chévere, acompañaba bien. Entonces, solo manejar, no tenías que pensar en más nada. Está chévere. Me encanta ese título también. De vez en cuando lo juego. Parece mentira, pero sí, cuando a veces abro el emulador y ese es uno de los que tengo ahí de Ujú. primero, que me gusta jugar. Cuando quiero jugar partidas rápidas, que Exacto, tengo nada más 15 minutos, 10 minutos, exacto. esos son los juegos que les llego de primero. Y Sí, ese es un punto importante, ¿no? El tema de que, nada, un JRPG, un RPG requiere una inversión de tiempo considerable, ¿no? Sí. Porque es como si vieras una película de 3 horas, pero cada 15 minutos, o sea, por pedacitos de 15 minutos, perdón. Pero no es que la película esté hecha para que, o sea, no es que agarraron la película y la picaron en 15 minutos. Empezaste la película, 15 minutos, no, ya me voy. Entonces, obviamente se pierde como el flow, ¿no? De la historia. Entonces, nada, a medida que nos hacemos más viejos, que tenemos más ocupaciones, pues necesitamos una manera rápida bueno, juego algo, me entretengo y me puedo salir sin perder nada. Y eso yo te cacho allí también con el tema de los juegos de pelea, por lo menos otro juego que no vamos a decir que no es que no requiera explicaciones, pero creo que cuando la gente ve de qué se trata, pues le gusta, es Street Fighter. No estoy diciendo, o sea, con lo que estamos hablando, jugarlo bien requiere bastante trabajo, pero meterte y pelear con el CPU, que el primero le puedes, o sea, no necesitas saber nada para ganarle. Mash buttons. Exacto, pues ahí ya el tercero, el cuarto es donde ya necesitas empezar a hacer, pero si lo que quieres es sacar de tu cuerpo algo de violencia, pues esas son buenas opciones, Mortal Kombat, cosas así algo así, es siempre entretenido, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que por lo menos Mortal Kombat es como súper popular, ¿no? Entonces cualquier persona ve Mortal Kombat, bueno, entro aquí, tiro patadas y ya me La divertí. parte de masterizarlo es saber sacar bien los poderes y todo lo demás en el momento adecuado. Algo así, pero el resto, Sí. vamos a decir que la accesibilidad es como que doy patadas, doy golpes y listo. Exacto. De repente algo mucho más simplificado de lo que estamos hablando es la serie de los Smash y sus clones. Correcto. Que ahí ya das golpecitos, tal. Ahorita saliendo un nuevo que se llama Brawlhalla y, ¿sabes? Sí. Ese no está nuevo. ¿Ah? Pero sí. Bueno, pues... Ese no está nuevo. O sea, pero salió. Parece que ahorita salió el de Nickelodeon. Ay, sí, exacto. Y va a salir el de Warner Brothers. Entonces, técnicamente, bro, ojalá. Pero sí. Yeah. Bueno, yo nombraría ya un juego que no me gusta, debo de ser sincero, no me gusta, pero lo considero de los mejores juegos de la historia, Ajá. el Mario 1. El Mario 1 y el Mario 3. Ok. No sabría cuál de los dos, porque, claro, el Mario 1 fue, digamos, El primero. como se inició todo, Ujú. pero
es la idea original, pues, pero el 3, bueno, fue cómo lo pudieron pulir a un nivel tan extraordinario. Sí. Tienen una joya, pues para mí el Mario 3 es una joya. Pero bueno, nombrar el Mario 1 porque fue la idea original y que es un antes y un después. Simplemente no, es increíble como un salto. Si ustedes analizan, ven los juegos que habían antes de Mario y el después de Mario, es definitivamente un antes y un después. Sí, claro. Es un juego que parece sencillo, pero no es. O sea, es de fácil acceso y sí, llama la atención y los gráficos les gustan a los niños, pero wow, es tan rico. O sea, de las cosas que tiene 1000 cosas que no son tan obvias y que las puedes durar años descubriendo. Correcto. Entonces le doy mucho peso a eso. Sí, masterizarlo requiere mucha práctica. Puedes terminarlo, pero llegar a masterizarlo realmente como la gente que uno ve, los que juegan Mario Maker, por ejemplo, es otro. O sea, los que juegan niveles difíciles de Mario Maker, que tienes que tener como la precisión completa en todos los movimientos, no puedes pelarte en nada, claro, eso es otro. Y eso requiere tiempo, pues. También. Tiempo y reflejos. Y juventud. No, mentira. No, pero sí requiere reflejos y eso es práctica, pues. Los reflejos te lo da la práctica. Correcto. Sí, así es. Y bueno, no sé si se atreven a nombrar un juego moderno entre esta lista que hemos nombrado muchos juegos. Un juego moderno yo tengo uno, con estas características. Tengo uno en mente que tiene estas características. Yo tengo uno. Vamos a ver si... no sé si a ustedes se les ocurre así alguno. Claro, ustedes son más del RPG, pero este juego que tengo en mente ustedes lo conocen muy bien. Solamente que sé que, bueno, si juegan más juegos de RPG, esos juegos no tienen esas características. Yo colocaría algo moderno así, que para mí es simple, igual, accesible. Ahora, masterizarlo, sí, tienes que tener como una especie, si quieres ir más allá, pues, es la serie de Mario Kart y clones, como por ejemplo, yo compré Sonic Racing, que me gustó, y, ¿sabes? Es simple porque básicamente tú aprietas el botón y ves con el carro. Claro, tienes el complemento de enemigos que te van lanzando, te hace difícil la carrera. Y bueno, dominarlos ya es cuestión de saber cuándo hacer el drifting, que es para ganar más velocidad, utilizar los ítems adecuados en el momento adecuado, si es que se puede hacer, se puede llegar en ese punto. Lo colocaré yo, pero no de los que tengo en mente. Ah, ya sé. No, lo que pasa es que caería en lo mismo. Hollow Knight, pero es lo mismo de la serie Souls. Entonces, pero no es simple. No es plataforma. Simple. Es plataforma. Es plataforma y... ¿Pero qué? Sí, es jodido. No es... tiene que gustarte ese género. No. Lo quito. Sí. No sé. Me cuesta pensar. O sea, digamos... Pasa que no sé si son... Por lo menos... Hay un juego que se llama Journey en PlayStation. Esa verga es demasiado bueno. Es súper sencillo, pero es... Está basado en eso, pues. La idea es que sea... Es cierto. Accesible para todos. Y, de hecho... Es cierto. Algo interesante es que tú te consigues... O sea, es como más de exploración y resolver unos puzzles ahí bien sencillos. Pero algo chévere es que a medida que avanzas... En los niveles te ponen otras personas, pero tú no te puedes comunicar con ellos. Solo puedes hacer, creo que son como 2 sonidos. Como 2 sonidos. Entonces, entre los dos tratan de resolver estos rompecabezas que es típico. Sí, es muy bueno. Tú mueves esta palanca mientras entonces esto. Pero es chévere porque tú interactúas con otra persona sin saber ni siquiera su nombre. Uh-huh. De hecho, si no lo sabes, tú piensas que es un NPC. Sí, eso que se mueve erráticamente, pero... Se mueve erráticamente y se pone intenso con el tiki, pero bueno, es un NPC, pues. En mi caso, yo no sabía qué hacer y la persona que estaba ahí, pues, estaba intenso porque yo estaba como divagando y él sabía qué hacer, ¿no? Entonces, listo, llegas al final y algo chévere es que al final te muestran con quiénes jugaste. Como que en los créditos te ponen como que agradecimiento y te ponen ahí con quiénes. Entonces, claro, eso me parece como sencillo, pero claro, es como que lo juegas una vez y no tienes que volver a jugarlo. O sea, a menos que lo quieras. Me parece menos accesible porque bueno, creo que solo está en PlayStation y es como un juego de esos indie que tú lo sabes y estás ahí, pues. Entonces, creo que no es tan accesible como los ejemplos que estamos buscando, pues. Yo pensaría, o capaz es un Minecraft, capaz tú te vas a lanzar una verga así. Que el Minecraft lo juegas hasta en una nevera y bueno, por lo menos mis sobrinos tienen su propio servidor. Y los dos construyeron ahí sus casas.
O sea, puedes hacer lo que quieras, literalmente. Ustedes saben que yo tengo una opinión del Minecraft. Esto es off topic del off topic. El Minecraft, el concepto de juego, o sea, si ponemos a ver el concepto, ¿no? Es una actividad divertida de hacer, pero que tiene reglas y tiene un principio y un final. Es decir, tú puedes ganar o perder. Ese es el concepto de juego, digamos, si nos vamos a lo más básico. Y si ese concepto que les acabo de decir, le quitamos lo de que puedas ganar o perder, entonces se convierte en un juguete. O sea, es algo que puedes divertir, pero no tiene principio ni final, porque es un juguete, ¿no? Exacto. Esa es la diferencia entre juguete y juego. Y Minecraft para mí es un juguete. Sí, desde el punto de vista que yo lo veo. Así que no lo entiendo. Pero yo no le veo... Sí, tú te puedes morir en Minecraft, sí. Pero ¿cuál es el fin? O sea, ¿cómo ganas? ¿Cómo ganas Minecraft? No puedes ganar. Tiene un modo historia, pero sin contar el modo historia, pues. Porque no, bueno, pero por eso. No sé si ya, o sea, no sé si el modo historia es como el modo por defecto, no sé, porque las veces que yo lo he probado no es así. Claro. Yo ni idea. Eso sí no lo sé. O sea, yo sé que hay un final porque digamos, he visto las, qué sé yo, noticias o algún video. Hay un jefe final y qué sé yo. Pero es como Fortnite, ¿no? De hecho, Fortnite tenía su modo normal, que era sobrevivir olas. Y es como el modo que pegó fue el Battle Royale. Pues básicamente en un punto decidieron deshacerse de ese modo de sobrevivencia y quedarse con lo que realmente vendía, ¿no? Capaz algo así pasa con Minecraft. Lo que vende es el sandbox porque es libre. Y no el modo historia que... No llama mucho la atención. Puede ser, aunque igual en Fortnite ganas, pero aquí yo no veo cómo ganar y cómo perder, y eso para mí entra en la definición de juguete, lo cual tampoco es válido, por eso lo hace tan único, ¿no? El Minecraft también, si quisiéramos hablar de los mejores juegos, sí, o sea, no me gusta, no lo entiendo, pero sí podríamos, al menos de los más exitosos. Sí, en los números está entre los más exitosos, sí, correcto. La verdad. Bueno, el juego que les quería comentar, que considero de los modernos, es el Rocket League. Quitándole el multiplayer online, porque es trampa. Sería una trampa que hablar de multiplayer online, porque obviamente, bueno, es mucho más entretenido y adictivo jugar con otras personas que jugar tú solo. Pero quitando la parte online, el Rocket League sigue siendo un buen juego, por eso, porque tiene las tres características, porque un juego que obviamente para pulirlo debe haber sido muy difícil y que entra a todo. Claro, con un poquito de trampa, que es que parece mucho fútbol y ya te estás pareciendo mucho a un juego que obviamente cualquiera lo conoce, ¿no? Claro. Y el racing, que también cualquiera sabe cómo va un carro, pero bueno, eso es parte de cómo crear un producto, no sacar ideas de otros productos. Y sí, siempre me sonó ridículo la idea del Rocket League, pero la verdad es que hoy en día pienso que de los mejores juegos de los últimos 10 años, diría yo. Y que lo puedo jugar en cualquier momento, incluso, de hecho yo lo juego online desde hace muy poco, yo siempre lo jugué offline. Y igualito era para mí, bueno, una adicción. Claro. Vale. Sí, nosotros jugábamos Rocket League hasta que de tanto recibir coñazos decidimos no jugar más. Pero estoy orgulloso que mi sobrino es bueno jugando. O sea, digamos que cuando con sus amigos cuadraron cuál era lo que pueden jugar todos, digamos. Ese fue el ganador. Y entonces él juega y vaina y puede hacer esas vainas aéreas que yo pensaba que eran trampas, ya sé que no son trampas. Vale. Y tiene su crew y todo, pues. Entonces, chévere. Está cool. Qué bueno. Sí, es verdad. Es verdad. Lo que dice es importante, pues, que es el mejor ejemplo de cómo sacas un producto. Que al final tu videojuego es un producto. La gente tiene que comprarlo. Sí. Yo lo estaba hablando con la gente de la oficina y me decían, pero el Fortnite es bueno. O sea, me lo preguntan, pues no lo han probado, pero ven que hay tanto escándalo. Y yo les digo, miren, a mí no me parece bueno, pero cuando tú juegas con tus panos, cualquier juego es bueno, cualquiera, hasta los malos son buenos, porque estás disfrutando con tus panos. Entonces, por eso les digo, vamos a quitar, o sea, si vamos a hacer esta lista, vamos a quitar todo lo que sea online, porque es trampa, porque si no, todos son buenos. Es cierto. Entonces, sí, analiza. Sí, es lo mejor. Lo mío, bueno, favorito es en local, ¿no? Que tener a la gente al lado es lo mejor. Y por eso me gusta tanto el Overcooked, que es uno de los juegos que yo he quedado tan fascinado, porque yo digo, lo hizo un grupo tan pequeño de gente y es tan bueno.
Es una idea tan buena y me gusta jugarlo con mi familia. Bueno, quería jugarlo más con mis panas que no están en Venezuela, pero los juego con mi familia y bueno, ya mi hija ha aprendido. O sea, creo que es de tanto insistido que ya está aprendiendo a jugar ese tipo de juegos. Es una ola, les comento esto porque no lo saben. Hay una ola de videojuegos del tipo Overcooked porque creo que le generó eso, ¿no? Generó una especie de mini ola en su pequeño mundo, pero generó una mini ola y están saliendo muchos juegos parecidos a ese. Todos muy divertidos. Perfecto. He visto cumpleaños arruinarse por partidas de Overcooked. No, pero muy bueno, es muy bueno. Yo lo juego con mis sobrinos y es... O sea, y ojo, no son mis cumpleaños ni los de mis sobrinos. Cumpleaños de amigos. He visto arruinados. Estábamos en un grupo jugando juegos de mesa, ¿verdad? Y hubo otro grupo que se abocó a jugar Overcooked. Entonces, como eran hermanos, los que estaban jugando Overcooked, ahí ya se jodió la vaina. Yeah. Y el otro, o sea, eran 4, 2 hermanos, la hermana y el esposo de la hermana. Entonces, el hermano mayor empieza a decirle a la hermana, pero dale así, bla, bla, bla. Entonces, obviamente la hermana dijo, ¿sabes qué? Tu vaina y tal. Y el esposo de la muchacha, obviamente no se podía quedar ahí, tenía que ser solidario. Entonces, él se paró y se fueron a jugar con nosotros, que estábamos con los juegos de mesa. Pero, y digamos que ese lado de después todo el mundo abandonó Overcooked, pero sí, esos juegos que generan esas peleas internas son buenos. La gente le mete ahí emoción a la cosa. Pues. Sí, definitivamente. Y el hecho de que sea cooperativo, pues que no sea competitivo, porque bueno, está el ludo, está el monopolio, pero que genera pelea porque es competitivo. Sin embargo, tú siendo cooperativo puede generar pelea. Igual. Pero eso lo hace interesante. Muy bueno, muy bueno. Y puedes cumplir tu sueño de tener un puesto de perro caliente, chum. Eso. Sí. Jugando con un pan y que sale una con todo. Sale una solo papa. Sale una solo pollo. Mucho. Sí. Muy bueno. Bueno, Will, la verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, ¿verdad? Que es muy grande. Tú estás viviendo el sueño, como haríamos nosotros. Y chévere que estés tan abierto a compartir, pues, y a conversar y a comentarnos. Correcto. Tu experiencia, bueno, en el campo del desarrollo de videojuegos, pues. Exacto. Hay un tema ahí que capaz no hemos hablado, pero podemos hablarlo más adelante, que es cómo las nuevas prácticas de ingeniería de software se intersectan con los videojuegos. Pero te lo dejo ahí para que lo pienses y luego lo conversamos. ¿Cómo? Y lo retomamos con... Exacto. Porque el ejemplo es eso, ¿no? Antes no usaba repositorios y ahora a nadie se le ocurriría a arrancar un producto de software sin un repositorio. Entonces, luego nos cuentas cómo ha evolucionado eso en tu trabajo y en general. Pues. Buenísimo. Me gusta la idea. Excelente. Bueno, y les agradezco por la invitación. Ha sido una conversación divertidísima. Una buena conversa. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, espero que algún día me inviten otra vez. Bueno, ya tenemos un tema pendiente ahí. Bueno, sí. Sí. Y bueno, y les deseo mucho éxito en este proyecto. Que está muy bueno. Muchas gracias, Will. Muchas gracias. Bueno, trataré de actualizar mis redes lo más pronto posible. Sí, por favor. Sí, y bueno, ya estaremos compartiendo algunos posts ustedes y yo también pondré mis cosas. Perfecto. Sí, compártanos lo que quieras, que te apoyemos allá. Buenísimo, gracias. Así será. Ahora sí paramos la grabación.